ただ内容性格とか、はい、ハートの部分は、やっぱり自分の分身の部分もあるし、だから一人の人間のここっていうんじゃなくて、その時その時の何て言うんでしょうかね、もうちょっと象徴的なものですね。なんかこういう立場に置かれた人間の、こんなそうなるとこんな精神状態になるんじゃないかとか、はい、なんかそういうところだから、具体的にこの人っていうのがあるわけじゃないんですよ。Algo que me ha enseñado el maestro Miura, irónicamente, es apreciar lo bello que es vivir y lo que esto conlleva, encontrar belleza en el caos y valor en lo insignificante. Aquello que nos hace humanos y a su vez aquello que nos hace débiles son esas relaciones, esos lazos que te hacen amar, querer proteger a alguien. El mero hecho de estar con vida nos permite poder vivir de todo esto, cosas preciosas como enamorarte o llorar, y cosas pequeñas como abrazar con la yema de tus dedos una flor o apreciar un bello atardecer. Arrebatar el privilegio de poder experimentar todo aquello que le da color a nuestras vidas es una de las cosas más horribles que se le podría hacer a un ser humano. Pero algo peor es darle todo a un hombre que no tenía nada y luego arrebatárselo de sus propias manos, condenándolo a una vida maldita. Es por ello que Guts es la viva representación de la propia voluntad humana, porque su lucha no es contra Griffith o la mano de Dios, su enfrentamiento es contra el mismo destino. Está desafiando a la mismísima vida y le está demostrando que vale más que ella. Una forma de ver la vida es entender que hay cosas horribles y a su vez hay cosas preciosas, y no existe una voluntad más fuerte que la de un hombre que lucha por vivir esa misma vida con dignidad. Kentaro Miura, hablando de Guts, nos dice que su naturaleza no tiene por qué estar definida en un solo parámetro. Sus acciones y pensamientos siempre han estado basados en su contexto y situación, y es por esto que lo primero que vemos de Guts en todo el manga es un hombre roto, un hombre que lo ha perdido absolutamente todo y solamente es una marioneta movida por la venganza y el odio. Esta presentación es tan desgarrante, también dándonos cuenta que nunca aparece Casca, como si lo único que importara en ese momento solo fuese la venganza de Guts. Todo lo que alguna vez lo hizo humano nunca está presente en estos capítulos, ya que solo vemos una bestia cazando. Es aquí donde nos preguntamos, ¿hay alguna posibilidad en la que este hombre, sumido por la sangre, pueda tener una vida tranquila? ¿Será posible que este hombre pueda en algún momento de su vida superar su maldición y ser capaz de volver a vivir lo que Griffith un día le quitó? Una forma de ver el arco del espadachín negro es entender que la forma de actuar de Guts, más que bestial, es triste. No suelen presentarnos a los personajes que luego son asesinados por él, porque para él no son nada más que peones sin nombre que estorban en su camino. Su presencia siempre es de una figura solitaria, un hombre envuelto en una capucha negra que vaga por allí buscando apóstoles que asesinar. Interesantemente, una de las primeras cosas que vemos es a Puck. Puck es un elfo que puede curar con su polvo élfico y es capaz de sentir las emociones de los demás. Esto último, aunque muchos no lo crean, será importantísimo para todo lo que resta de Berserk. Puck no solo es un recurso cómico para alivianar lo oscuro que pueda llegar a ser la obra. Indirectamente nosotros somos parte de la visión de Puck. Al igual que él, podemos sentir y entender todo lo que pasa por la mente de Guts, pero al ser agentes ajenos, lo único que podemos hacer es sentir pena por él y seguir su camino, intentando de alguna forma darle color a su viaje solitario. Puck es salvado por Guts no por una razón solidaria o noble, sino que tiene la suerte de que los mercenarios que lo atraparon son ladrones del castillo Coca, por lo que trabajan para el varón serpiente, el apóstol por el que Guts está en ese lugar. La naturaleza inocente de Puck lo hace pensar que lo estaba rescatando, y su interacción con él nos genera un contraste enorme, ya que Puck, mientras le habla sobre cosas de ese lugar, Guts no lo escucha y en un momento lo golpea para que se aleje. Tanto con esto como con el hecho de que está viajando solo, ya sabemos que es un guerrero sumido en la soledad que tarde o temprano morirá, ya que enfrentarse a tal tipo de enemigos y con tan poca precaución es una muerte anunciada. Pero parece que esto al protagonista no le importa. Cuando es capturado y torturado, sorprendentemente no vemos casi ni expresiones en su rostro, como si el dolor que estuviese viviendo ahí no se comparase ni un poco al dolor que alguna vez tuvo que vivir. Entonces el alcalde llega y comienza a recriminarle que matar a esos guerreros probablemente acabe con todo el pueblo. Guts al instante se percata el por qué el alcalde hizo un trato con el varón serpiente, ya que pudiendo ver carruajes llenos de niños y mujeres, se dio cuenta que este hombre horrible simplemente los estaba sacrificando para salvarse el pellejo. Es entonces donde llega sorpresivamente Puck, demostrándonos una vez más el carácter de su personalidad, ya que por mucho que Guts lo haya golpeado, aún así se esmeró en buscarlo, liberarlo y curarlo. Cuando comienza a sanarlo, le pregunta la razón por la que está ahí, y sobre todo, pregunta por esa marca extraña en su cuello. Instantáneamente Guts se levanta bruscamente, haciéndonos alusión a que todo lo relacionado a esa marca sorpresivamente lo pone nervioso, y teniendo en cuenta que la posibilidad de ser capturado y torturado jamás le generó nervios, esto solo nos preparaba para una revelación que tendría muchísima importancia en un futuro. En contraparte, Guts nos habla de una visión que tiene sobre el mundo. Habla sobre que su única razón por la que está ahí es matar al varón serpiente, el resto le da igual. De repente Puck, que tiene la capacidad para sentir sus emociones, comienza a sentirse mal, haciéndonos alusión a que una tormenta de emociones estaba pasando por la mente de Guts. En sus expresiones
expresiones se ve a alguien calmado, incluso sonríe mientras habla, pero solo Puck puede percatarse que dentro de él está triste, está enojado, tiene miedo. Mientras todo esto sucede, Guts comienza a decir unas palabras que indirectamente son importantísimas en todo el flujo de lo que sería Berserk. Si no puedes vivir tu vida como quieres, es mejor que estés muerto. Y es aquí donde nos preguntamos que ¿por qué Guts sigue con vida entonces? Actualmente en este arco solo ha estado cazando apóstoles e intentando arreglar lo que Griffith rompió en Casca, por lo que él está con vida por una labor que tiene que hacer. No está ahí por su propia decisión. Cada una de las cosas que han sucedido en su vida han sido impuestas por el destino y su relación con la muerte. Por lo que, ¿qué sucedería si logra finalmente solucionar todos sus problemas? Por mucho que Guts finja frialdad sobre esto, en el fondo sabemos que lo único que busca es poder vivir con dignidad, poder recuperar a Casca e intentar alejarse de toda la corriente sangrienta que existe y lo persigue, para vivir una vida tranquila y pacífica. El Guts que observamos es alguien que está roto y consumido por la venganza, pero tarde o temprano se percatará que esto no vale la pena. Guts, preparado para enfrentarse al varón serpiente, se esconde entre los cuerpos de las víctimas de sus tropas. Repentinamente sale y comienza a disparar con su ballesta a cada uno de los soldados, masacrando sus cabezas en el camino, hasta que de repente un soldado se acerca por detrás de su cabeza e instantáneamente Guts agarra su espada y en milésimas de segundo lo parte a la mitad, para percatarse que el varón serpiente está delante suyo. Es por eso que comienza a dispararle y sorpresivamente logra atinar cada flecha, pero él no se ve afectado. Incluso con una flecha en su ojo, Guts sigue intentando su método con la ballesta hasta que el varón se acerca más y se queda quieto. De repente se cae hacia atrás y pareciera que el ataque finalmente fue efectivo, pero sorpresivamente una cola de serpiente lo golpea fuertemente y lo lanza lejos, golpeándolo en la cabeza. Entre las sombras aparece el varón convertido en su forma serpiente y exclama que es imposible que un simple humano acabe con él. Sus propios camaradas comienzan a huir del miedo mientras se acerca a devorar el cuerpo caído de Guts, y sin poder moverse recibe un golpe y otro más que terminan por destruir su cuerpo, por lo que el varón lo agarra y, preparado para comerlo, nos enseña en un plano de Guts sonriendo y con un virote explosivo de su ballesta logra paralizarlo para finalmente de un solo movimiento partirlo a la mitad en una secuencia frenética y preciosa. Guts observa al varón serpiente en el suelo, agonizando, percatándose que sigue con vida y de la forma más cruel posible comienza a torturarlo, enseñándonos esa pasión por ver el sufrimiento de sus víctimas, una faceta que escapa a cualquier tipo de humanidad o compasión. Mientras masacra al varón, Guts nos revela finalmente la razón por la que está ahí buscando apóstoles, ya que le pregunta tajantemente ¿dónde está la mano de Dios? Pasa el tiempo y después de enfrentar a unos seres amarillos, se vuelve a encontrar con Puck y Guts le dice que no quiere una mascota, humillándolo una vez más, ya que procede a decir otras palabras que caracterizan aún más una personalidad rota y corrompida. No soporto a los débiles, me dan ganas de retorcerles el cuello. Entonces se refiere a Puck y dice que es un inútil que solo habla y molesta, por lo que le dan ganas de aplastarlo como un insecto. Es interesante la forma en la que Guts reacciona ante la presencia de seres que no buscan dañarlo. Algo dentro de Guts lo hace desconfiar, hasta de los que lo tratan bien, como si en el pasado hubiese querido mucho a alguien que finalmente lo traicionó. Esa forma de actuar tan desconfiada y a la vez tan egoísta fue lo que condenó a este grupo de comerciantes inocentes que simplemente estaban siendo amables con él. De la forma más desinteresada, ellos le ofrecen acompañarlo para que no se moje en la lluvia, y Guts les advierte que lo persiguen demonios, pero con su insistencia y aún sabiendo que probablemente esto terminará en una masacre, se sube pensando que no es de su incumbencia lo que le suceda a estas personas. El monje, padre de esta dulce niña, comienza a preguntarle sobre esa gran espada que porta, y recuerda a su hijo que murió hace 5 años. Comienza a contarnos que su hijo, al igual que Guts, también se dedicó a la espada, pero murió en un campo de batalla como un soldado más. Si estuviera vivo ahora, tendría una familia que disfrutaría los pequeños placeres de la vida. Qué tontería desperdiciar la vida de uno sin conocer esa clase de felicidad. Es entonces donde Guts piensa en lo que escuchó y se pregunta, ¿qué hay de malo con eso? Murió haciendo lo que más quería, ¿verdad? Seguramente fue feliz. La diferencia entre esta escena y todas las veces que Guts expresaba su forma de pensar es que aquí no era necesaria una máscara de odio y locura representada por el espadachín negro. Cuando Guts habla de las personas débiles, lo hace con una sonrisa maquiavélica en su rostro, pero aquí podemos percatarnos que verdaderamente siente lo que dice. Entonces Guts le pide un momento para poder dormir y esta dulce niña le ofrece una manta ya que se podría resfriar. Irónicamente, esta niña está caracterizada como una luz brillante. Sus expresiones y acciones indirectamente nos pueden recordar a alguien que tenía sus mismos rasgos, una figura que simbolizaba bondad y pureza. Es entonces donde Guts, al tener una pesadilla, se percata que los demonios llegaron a por él, y de manera feroz observa cómo esa dulce niña es atravesada por una lanza delante de su propio padre. Guts se prepara para el combate, e igual que siempre, comienza a masacrarlos a todos ellos. Está tan inmerso en acabarlos a todos, que no se percata que a su izquierda se encuentra esa misma luz brillante, pero con la cabeza de su propio padre en su mano. Guts se queda paralizado, no por la sorpresa de que una niña sea capaz de hacer algo como eso. Está inmóvil porque algo dentro de esa niña le recuerda a ese hombre, sobre todo ahora que
que la vio con la vida de su propia familia en sus manos. Y sin darse cuenta, esta niña logra apuñalarlo con la espada, provocando que vuelva a la realidad y finalmente asesinándola. Este conjunto de emociones, sensaciones, lo hacen vomitar y a su vez desatan su locura para después de todo acabar con todos esos espíritus. Puck al presenciar esto siente pena por él. El hecho de que le diga que no fue su culpa no es una frase cualquiera. Recordemos que Puck puede sentir las emociones de los demás. Cuando observa a Guts pensativo mirando el cadáver de esa dulce niña, se percata que una parte de él siente culpa, la misma culpa que sintió una vez por el destino trágico que tuvo Griffith. Es entonces donde esa máscara del espadachín negro vuelve a salir a la luz. Guts comienza a reírse a carcajadas y Puck obviamente se sorprende. No tiene sentido que repentinamente Guts piense de esta forma, y menos que aún habiendo presenciado todo esto, vuelva a dar un hincapié en su forma de ver a los débiles, exclamando que si tuviese que preocuparse por las hormigas que aplasta con sus pies, no podría ni caminar. Finalmente esos espíritus comienzan a recordarle que jamás lo dejarán ir, y Guts desesperadamente les dispara esa flecha explosiva de ballesta, demostrando que no solo es un espadachín sin emociones, ya que sí está afectado por toda esta situación, y el ser que más puede entender y darse cuenta de esto es Puck. Esa es la razón por la cual sigue a su lado, porque de todos los personajes que jamás nos presentan, Puck es el único que sí lo entiende por completo, y sabe que esta fachada del espadachín negro es solo una máscara que surgió por la situación en la que se encuentra. Recordemos lo que dijo Miura. なんかこういう立場に置かれた人間のこんなそうなるとこんな精神状態になるんじゃないかとか。 Por lo que lo importante aquí ahora mismo no es por qué es así, lo importante ahora es su guerra contra el conde, ya que en plena ejecución pública, Guts le declara la guerra, dando comienzo a lo que sería la batalla más importante de este arco. Cuando escapa de los soldados se encuentra a Vargas, y él intenta de alguna forma convencer a Guts de idear un plan para acabar con el conde. Esto a leguas es lo que Guts quiere, pero esa desconfianza lo llevan a maltratarlo hasta que él nos enseña, algo que por primera vez generaría una cara de asombro real en nuestro protagonista, un objeto llamado Bejerit. Instantáneamente Guts agarra del cuello a Vargas y le pregunta que de dónde sacó esto, y él sollozando le dice que no es suyo, sino que se lo robó al conde, y comienza a explicarnos quién es y por qué lo conocía. Resulta que en el pasado Vargas era un médico, pero conforme pasó el tiempo podía observar cómo esta casa de herejes no era más que una excusa para poder coleccionar cuerpos y luego devorarlos. Es por eso que estupefacto decidió escapar con su esposa e hijos, pero fue hallado y de forma asquerosa y horrible pudo ver con sus propios ojos cómo el conde devoraba el cuerpo de ellos. Es interesante la forma en la que Vargas se refiere a este momento tan oscuro, porque su mirada y sus palabras no reflejan un rencor o un odio. En ese momento verdaderamente sentía miedo, y es por esto que estudió durante 6 años la forma de poder acabar con el conde, y finalmente logró llegar a la conclusión de que el Bejerit es la llave para poder invocar demonios de otra dimensión que manipulan a voluntad del lado oscuro de la historia del hombre desde hace mucho tiempo. Efectivamente, se refiere a la mano de Dios, ese grupo que Guts originalmente estaba buscando cuando masacró al varón serpiente. De repente aparece un caballero del conde que había sido derrotado por Guts en el pasado, pero esta vez luce diferente, y Guts se percata de esto al instante. Al cortarle un brazo, puede observar cómo asquerosamente le vuelve a crecer uno, y en una batalla intensa logra finalmente cortar una parte de su cabeza, y de ahí surge el cuerpo monstruoso del conde, por lo que deciden escapar para poder estar en un lugar seguro. Cuando escapan, Guts le arrebata el Bejerit de las manos a Vargas y de forma despiadada lo deja a su suerte, demostrando que le da absolutamente igual el hecho de que él lo haya ayudado y le haya dicho la forma de llegar a la mano de Dios y matar al conde. Puck le recrimina esto, dice que no tiene por qué siempre ser tan terco y egoísta. Ese hombre también quería matar al conde. Podían haber sido perfectamente aliados debido a su situación. Es entonces donde Guts le corta de golpe, exclamando que alguien como él no sería capaz de ser su aliado. Es más, no es capaz de tener aliados directamente, ya que no tiene por qué estar pendiente de salvar a alguien. En cierta parte es irónico que Guts nos diga esto, ya que lo que vivió alguna vez en la Edad Dorada y el propio contexto en el que está protegiendo a Casca nos dice que es un hipócrita por pensar eso, y siento que Puck también logró sentir eso. Después de esto, escuchan entre la multitud que mañana habrá una ejecución, lo que significa que Vargas fue encontrado y será ejecutado frente a todos. Obviamente Puck siente empatía por este hombre y le pide por favor a Guts que lo ayude. Vargas lo había ayudado antes y de forma cruel Guts simplemente lo dejó morir. Es entonces donde llega un recuerdo a su cabeza. Melancólico, observa su brazo, ese mismo brazo que fue destruido por él mismo con una espada rota casi sin filo, mientras observaba cómo Femto acababa con lo que alguna vez fue Casca. Al igual que él, Vargas también lo perdió todo cuando no hizo nada malo para merecerlo. Ambos indirectamente compartían dos mismas cosas. Una es lo injusta que ha sido la vida con ellos, y la otra es que aún con esto superaron el miedo para seguir viviendo. Es por eso que va a su ejecución, pero el momento en el que ve que Puck lo reconoce y emocionado le pregunta cómo lo van a salvar, exclamando que no eres tan malo. Después de todo, algo dentro de Guts lo hace cambiar de opinión, como si ese egocentrismo e individualismo se hubieran apoderado de él en ese momento. Puck se percata de esto y lo mira confundido y a su vez decepcionado, para luego darse cuenta del verdadero motivo de ese cambio de pensar. Guts menciona que hay cientos de soldados alrededor protegiendo la ejecución. Esto claramente era
obra del conde para ver si el espadachín negro poseía algo de alma para poder salvar a este pobre hombre que lo había ayudado. Aquí es donde comienza otra escena importantísima para el entendimiento de esta máscara que portaba Guts siendo el espadachín negro. Puck comienza a sentir cómo ese tornado de emociones vuelve a la mente de Guts. La última vez que había sucedido esto fue cuando antes de su combate con el varón serpiente comenzó ese discurso frente a Puck, donde mientras hablaba con seguridad Puck se percataba que dentro de él había temor. Ese espadachín negro invencible tenía miedo en general. Dentro de todo lo cruel que podría decir, habían cosas que tanto Puck como nosotros sabíamos que no lo decía completamente convencido. Sobre todo, esto que dirá a continuación. La gente persigue un objetivo para obtener una recompensa, pero no hay ninguna recompensa por la que valga la pena morir. Si el objetivo está fuera de tu alcance, tienes que renunciar a él. Leyendo todo esto, no podemos evitar pensar en Casca, ya que ella es la viva representación de ese objetivo por el que Guts daría perfectamente su vida completa. Como dije antes, Miura escribió a Guts como un hombre preso de su circunstancia, y esto también está presente en su cabeza. En este arco, Guts carece de empatía, de sentimientos en general, y esa máscara, sobre todo en este capítulo, veríamos que no tiene la resistencia que nosotros pensábamos. Nadie más que Puck fue y es capaz de entender también la situación en la que se encuentra Guts. Es por eso que directamente le pregunta si tiene miedo. Obviamente Guts se pone a la defensiva, y Puck explica eso mismo de lo que Guts se percató antes. Al igual que él, Vargas también tenía muchísimo miedo, pero igualmente decidió luchar en contra de su destino. El hecho de que Guts esté ahí parado significaba que inherentemente simpatizó con Vargas, pero ese miedo a morir es más grande que todo lo demás, y Puck se lo echa en cara. Es por eso que Guts se siente humillado, porque sabe que Puck tiene razón, y sobre todo porque sabe que él lo entiende más que nadie, y esto provoca que esos ojos llorosos simbolicen lástima. Puck siente pena por Guts y él se percata de esto, por lo que ese remolino de emociones se intensifica aún más. Las últimas palabras de Vargas terminan por empeorar todo esto, ya que mientras grita le pide por favor que acabe con el conde, y cuando finalmente es ejecutado, Guts entra en un estado de shock. Ese miedo y ese arrepentimiento lo estaban destrozando, y cuando observa la cabeza de Vargas, esos espíritus comienzan a atormentarlo más, por lo que Guts simplemente grita de desesperación. Ese grito fue la primera vez que vemos cómo su cabeza terminó ganándole, ya que finalmente Guts está decidido en acabar con el conde. Determinado, va en camino y termina aniquilando a ese soldado que perdió su humanidad para poder vencerlo. En todo el trayecto hacia el conde podemos ver a un Guts diferente. Está meramente movido por esas ganas de masacrar a su víctima, y es por esto que todo lo que hace para llegar a él se siente intrascendente. Sin que nos diéramos cuenta, los espectadores comenzamos a adaptar una visión similar a la de él, y esto llega a su clímax en el encuentro de ambos. Instantáneamente Guts comienza a atacarlo y el conde saca a la luz su versión de apóstol, lo que provoca que toda esta pelea se vea como algo grotesco. La propia coreografía se ve intensa y torpe, hasta que en un instante Guts se ve acorralado y saca a la luz ese miedo que guardaba en su mente. El conde en voz alta declara que el poder humano no puede cambiar la voluntad divina. Esa marca de sacrificio es una condena a una muerte sagrada. Nadie debería ser capaz de poder burlar ese destino, ni siquiera Guts. Pero eso parece que no entra en el cerebro del espadachín negro. Con 3 huesos rotos, Guts sonríe. Para matarme, tienes que destruir mi cabeza o mi corazón. Una vez más, Guts estaba dejando su vida en cada ataque, desafiando el destino que lo condenó a morir. Y en unos movimientos majestuosos, finalmente Guts logra la ventaja suficiente para tener al conde en el suelo y comenzar a torturarlo. Delante de su propia hija, de la forma más inhumana posible, comienza a masacrar el cuerpo indestructible del conde, mientras su hija grita pidiendo por favor que pare. Y mientras esto sucede, el conde solo pide no morir. Ese deseo tan fuerte, combinado con su sangre en el Bejerit, fueron lo que finalmente trajo a ese lugar aquello que Guts estuvo buscando todo este tiempo. Pero aún sabiendo lo que hacía, Guts, al percatarse que venían, posee una expresión de terror, que en un solo instante se convierte en una de rabia y odio en el estado más puro de la palabra. Por primera vez en todo el manga, podíamos ver verdadero odio en su rostro. Es entonces donde, observando a un miembro específico de la mano de Dios, Guts grita de la forma más desgarradora que jamás se había visto. Y Femto comienza a burlarse de él. Veo que te sigues arrastrando por ahí. Al escuchar eso, Guts se arrastra con más fuerza hacia él. La mano de Dios comienza a dirigirse hacia el conde, y este intenta decirles que lo elige a él como sacrificio, pero la mano de Dios se niega porque un sacrificio tiene que provenir desde una persona que signifique todo para el usuario que los llamó. El conde intenta decirles que Guts ha estado aniquilando apóstoles, pero Femto insiste en que alguien como él no es un enemigo para ellos. Con la única fuerza que le queda en su cuerpo, meramente movido por el odio que siente, Guts se levanta para intentar de alguna forma patética atacar a Femto. Es aquí donde nos confiesa que fue él el que colocó esa marca de sacrificio en Guts. Él es la razón viviente de todas las desgracias y todo lo destruida que está su mente. Es por eso que Guts le grita que no lo haga reír. Estás ahí parado
ahora mismo, gracias a mí, gracias a que ahora estoy todo el tiempo rodeado de muertos por tu culpa, gracias a que me arrastro en charcos de sangre día tras día, gracias a mí, es que puedes estar ahí, haciéndote el dios. Esas palabras, esas expresiones de odio, es la verdadera cara de todo el rencor que Guts siente por lo que Femto le hizo alguna vez. Femto no solamente le arrebató de sus manos todo lo que le dio sentido a su vida, sino que masacró ese amor que Guts sentía por él y por su familia. Esa traición trasciende cualquier tipo de venganza o rencor. Lo que significa Griffith y sobre todo lo que significa Femto para su vida va más allá de todo lo mundano que pueda sentir cualquier humano por otro, incluso más allá del propio entendimiento sobre lo que significa la voluntad. Femto nos describe lo que sucede cuando un usuario que posee la marca del sacrificio se acerca a un demonio como él, y ese dolor indescriptible capaz de desmayar al propio Guts no es tan grande como ese desprecio. Ese espadazo que Guts lanza sobre Griffith es la mayor demostración de lo que siente por él. Tanto Guts como Femto sabían que eso no llegaría a nada, y es por eso que masacrado en el suelo ya no es capaz de poder hacer nada más. Kentaro Miura es un maestro a la hora de construir personajes, y esto se demuestra con el capítulo siguiente a todo lo ocurrido, ya que nos enseña un momento que simboliza a la perfección cómo era la figura de Griffith en la Edad Dorada. Haciéndonos un contraste gigantesco, nos enseñan a un Griffith caracterizado como una luz brillante, un ángel que ofrece su mano a un Guts adolescente. Luego, Griffith comienza a hablar sobre el significado del destino y sus ganas de saber qué es lo que tiene este preparado para él. En ese momento no lo sabíamos, pero Miura indirectamente nos estaba mostrando la razón por la que Guts moriría en vida a manos de Femto, y todo esto con una escena protagonizada por Griffith, no por Guts. Mientras le pide a Puck que sane su brazo, en su mente no deja de pensar en lo que le dijo Femto. ¿De verdad soy tan intrascendente para ti? Finalmente el conde se encontraba en una encrucijada, porque no era capaz de sacrificar la vida de su propia hija para seguir con vida, y ya que no pudo decidir, fue devorado por los espíritus y consumido por la nada misma. Y en contraparte, Guts, como es un sacrificio, comienza a ser perseguido por esos mismos espíritus, y es entre medio de toda esta situación que estaba arriesgando su propia existencia, en la que en la vista de Guts solo había una cosa que era más importante. Mientras los espíritus lo arrastran, prepara su flecha explosiva y sorprendentemente no apunta hacia ellos, apunta hacia Griffith y le dispara, pero no logra nada, y mientras grita, observa como Femto huye. Después de que la mano de Dios se haya ido, Guts observa cómo la hija del conde, llorando en el suelo después de perderlo todo, dice que si tiene que vivir en un lugar así, prefiere estar muerta. Es entonces donde Guts se levanta y le arroja una cuchilla para que su deseo se pueda hacer realidad por su propia mano, exclamando que se mate. Puck entonces lo golpea, porque él sabe más que todos que Guts pasó por algo similar, y decirle eso es lo más horrible que podría hacer. Pero Guts no piensa de esa forma. El hecho de que comprenda de forma perfecta lo que está pasando a esa niña, y que por esa misma razón su mejor consejo sea suicidarse, solo nos daba un aviso de lo que sería el momento más desgraciado de su vida. Irónicamente, teniendo en común que ambas veces la víctima que lo perdió todo juró venganza hacia la persona que le arrebató todo de sus manos. Esta expresión de Guts no solo es la simplificación de todo lo que ha vivido en su vida, sino que también es una demostración de que esa máscara que mantuvo durante todo el arco no era nada más que un intento de ser fuerte. Guts llora porque acabó con la única oportunidad de esa niña para acabar con todo ese sufrimiento que una vez vivió él mismo, con la única diferencia de que jamás pudo suicidarse, porque Casca era más importante que su propia vida. Y la hija del conde no tiene a alguien que querer. El hecho de salvarla indirectamente la mató, y eso, a diferencia de los enemigos con los que se enfrentó antes por los que jamás tuvo misericordia, es peor que asesinarlos. Aquel juego de contrastes entre la vida y la muerte es algo que Miura utiliza muchísimo en la historia de Guts, y es por ello que en el primer capítulo de la Edad Dorada, lo primero en lo que nos hacen un énfasis es en un árbol lleno de personas colgadas, porque siniestramente uno de los cuerpos sin vida estaba embarazado, y debajo de sus pies había dado a luz a su bebé con su mismísimo cuerpo en descomposición. La propia salvación de Guts no es nada más que una alegoría perfecta a todo lo que sería su vida como personaje. Desde que nació ya se le es arrebatado cualquier símbolo de amor, y está condenado a sobrevivir por su propia mano desde que se separa de ese lazo. Aún siendo un bebé condenado a morir, está aferrado a la vida, luchando indirectamente por sobrevivir. Fue mera aleatoriedad que justamente la banda de mercenarios de Gambino estuviera transitando cerca de ese árbol, y fue casualidad que Shizu, una de las mujeres de la banda, tuviera una extraña fijación por su triste y desafortunada vida. Instantáneamente nos dirigen a un par de años después. Lo que parecería ser su figura materna, la mujer que le salvó la vida, estaba muriendo delante de sus propios ojos, presentándonos por primera vez otra de las características primordiales dentro de la vida de Guts, y es lo efímero que son sus relaciones de amor. No fue necesario presentarnos ni explicarnos quién era esta chica, porque eso nunca fue importante. Lo único que debíamos saber era que fue una madre para Guts los primeros años de su vida, y que él no tuvo tiempo siquiera para generar un lazo real con ella. Es por eso que de inmediato tenemos otro salto temporal de 3 años donde Guts, siendo un simple niño, es partícipe de una gran batalla donde Gambino le ordena otorgarle su lanza, y de manera brutal asesina a un hombre delante de los ojos inocentes de Guts, que más encima luego es aplastado por el cuerpo de este
este hombre muerto. El mero hecho de que Gambino desprecia a Guts y lo golpee por no pasarle la lanza más rápido solo nos explica la clase de circunstancia en la que se ve envuelto Guts en ese momento. Teniendo tan solo 6 años, Gambino lo estaba obligando a pertenecer a batallas y aprender cómo pelear porque, según sus palabras, tiene que saber ganarse la vida. Mientras pelean, sorpresivamente Guts logra atinarle un espadazo en la mandíbula, lo que solo nos preparaba para su excelente habilidad para la espada. Pero esto, Gambino no se lo toma bien y lo golpea, demostrando que su propósito entrenándolo no era que aprendiera, sino que era burlarse de él y golpearlo cada vez que tenía la oportunidad solo para poder sentir ese empoderamiento que viene en el fondo le falta. Tiempo después nos enseñan cómo Guts está tan enfermo que apenas puede respirar, y mientras lucha por seguir despierto, escucha cómo los integrantes de la banda de mercenarios debaten si Guts debería seguir con ellos o no, ya que según palabras suyas, pareciera que este niño está maldito. A lo que Guts, sufriendo, observa esa espada casi más grande que su propio cuerpo y duerme junto a ella como si fuese lo único que le da el consuelo suficiente y la fuerza necesaria para seguir adelante. Al día siguiente, Guts, entrenando con su espada, es interrumpido por Gambino, que en lugar de golpearlo o reñirle, le da medicina para que se mejore. La vida de Guts en sus primeros 6 años de vida ha sido tan desgraciada que no ha tenido la oportunidad de saber qué es lo que significa el amor y el querer a alguien. Gambino en este punto fue y es lo más cercano a una figura paterna que ha tenido, por mucho que él lo maltrate y lo trate como basura. Guts es un niño inocente, él no entiende que Gambino es un ser despreciable, y el mero hecho de que parezca ser gentil dándole remedios solo lo hacía pensar que quizás no era tan malo. 3 años después, teniendo tan solo 9 años, ya formaba parte de las batallas de su banda, y algo que me resulta interesante es que jamás hacen un énfasis en la primera persona que es asesinada por él. El primer humano que nosotros podemos ver es un soldado aleatorio en una batalla aleatoria. Nunca nos enfocan su rostro, ni a Guts parece importarle. Esto habla mucho de su propia relación con la muerte, ya que nació acompañado de ella, vivió su infancia cerca de ella, y finalmente está observándola cara a cara, como si fuesen compañeros de vida. Después de la batalla, uno de sus compañeros, llamado Donovan, de repente entra a su carpa, y Guts, al percatarse de lo que podría suceder, intenta agarrar su espada, y mientras Guts se aferra por escapar, escucha unas palabras que romperían definitivamente su percepción del amor y el cariño que se le puede tener a una persona, ya que Donovan exclama que le pagó lo suficiente a Gambino para poder hacer lo que quiera con él esa noche. 3 monedas de plata. Eso es lo que vale para Gambino la inocencia de Guts. 3 simples monedas de plata. Mientras llora, Guts piensa que Gambino no sería capaz de hacer algo así, y al día siguiente, al intentar enfrentarlo y ver que no actúa muy sospechoso, su mente inocente llega a creer que quizás Gambino no lo hizo. La traición es otro de los conceptos más importantes para la vida de Guts, y en este caso en concreto, su ingenuidad le hizo creer que alguien que cree que lo ama jamás le haría algo así. Esta ingenuidad se puede ver de mejor forma cuando en la siguiente batalla, Guts de forma rastrera le dispara a Donovan por la espalda, y en el suelo le pregunta quién fue el que lo vendió, y al escuchar que Donovan iba a decir Gambino, simplemente lo termina de asesinar, porque Guts no es capaz de aceptar que Gambino lo vendería y traicionaría, aprovechándose del amor que sentía por él. Meses después, Gambino cae en combate y termina perdiendo su pierna. Es entonces donde Guts es el único que se queda con él mientras duerme, y este comienza a alucinar con su madre, Shizu. Guts comienza a llorar porque observa cómo Gambino ya no es él. El Gambino que conocía era arrogante y egoísta. La mente de Guts estaba tan distorsionada que indirectamente quería que esa basura de ser humano vuelva a ser como antes, porque repito una vez más, Guts jamás ha experimentado una relación sana e íntegra con otra persona. 2 años después, Guts sigue exactamente las mismas. Después de acabar con el general enemigo, emocionado va a contárselo a Gambino, y él solo lo golpea y le pide que le traiga carne para el perro. Guts ha pasado tantos años siendo maltratado por él que simplemente comienza a cansarse. Antes de dormirse se mentaliza para no pensar en eso, hasta que de repente aparece Gambino con una espada apuntando a su cuello. Él comienza a echarle la culpa de cada una de sus desgracias. Dice que la muerte de Shizu fue culpa suya, dice que perdió la pierna por culpa suya y que ya no es un líder por su culpa. Hace 11 años aquel día, debajo del cadáver de tu madre, debiste haber muerto. Fue en ese momento donde la expresión de Guts nos enseña un niño herido, que el propio ser que consideras un padre haya deseado todo este tiempo que hubieras muerto y piense que eres la razón de toda su desgracia. Es lo peor que te podría suceder como hijo. Guts, atónito, no se podía mover hasta que Gambino comenzó a atacarlo y, acorralado, procede a exclamar unas palabras que acabarían finalmente con la inocencia de Guts. ¿Recuerdas lo que pasó en esa noche después de tu primera batalla? Donovan te compró por 3 monedas de plata y él me las pagó a mí. Guts comienza a temblar y lo único que su boca puede pronunciar es ¿por qué? Gambino le contesta que es porque estaba harto de él. Mató a Shizu y luego se pegó a él como un perro faldero. Y Guts, confundido, enojado, decepcionado, herido y traicionado, vuelve a preguntar llorando ¿por qué? Hasta que su espada finalmente termina con la vida de lo que alguna vez fue su padre. Y lo último que tiene Gambino para decirle a Guts es que él asesinó a lo que alguna vez
fue su madre. Atónito y temblando, es descubierto por sus compañeros y uno de ellos le pregunta si lo mató, pero como no recibe respuesta, agarra su espada para hacerlo reaccionar, y Guts, recordando el ataque de Gambino, se defiende, provocando que sus propios compañeros lo comiencen a atacar. Guts intenta detenerlos de alguna forma, explicándoles que no quería hacer eso, pero al no recibir respuesta, simplemente huye, tomando un caballo. Todos sus compañeros entonces comienzan a decir que Guts es una escoria. Dicen que sabían que era un mal presagio al ser un niño maldito, y que era un estorbo, por lo que comienzan a seguirlo para asesinarlo, y en la persecución le disparan una flecha de ballesta, lanzándolo por un acantilado, y aparentemente sentenciándolo a morir una vez más. Pero ese niño, caracterizado por vivir cerca de la muerte y siempre aferrarse a la vida, estaba caminando a punto de desmayarse, intentando encontrar un lugar a donde ir. Una parte de su mente piensa en simplemente dejarse morir, haciendo un contraste con esta escena, hasta que observa unos lobos hambrientos, y en su mente piensa que por fin se acabó todo este sufrimiento que significa estar con vida. Cerrando sus ojos, estaba preparado para morir, hasta que instintivamente su brazo levanta su espada para defenderse, como si una parte de su alma quisiera seguir viviendo. Esta sería una de las tantas veces que Guts se enfrentaría a su propio destino, demostrándole a la vida que vale más que ella. Esta batalla contra lobos simboliza ese espíritu invencible que tiene. Es por eso que los lobos terminan huyendo, pero en consecuencia de todo lo que ha vivido, termina desmayándose. E irónicamente, es salvado aleatoriamente por otra banda de mercenarios, dándonos pie a lo que sería otra etapa en la vida de Guts. En esta banda de mercenarios hace exactamente lo mismo que hacía antes, pero lo interesante llega cuando se enfrenta a uno de los enemigos más imponentes y fuertes que nos habían mostrado, y mientras termina con él, nos enseñan una conversación entre unos soldados que estaban observando la batalla. Pero hay algo en el casco de ese hombre que es particular. La forma de su cabeza es similar a una que ya habíamos visto antes. Resulta que ese soldado era Griffith, que hace aparición para que nosotros finalmente podamos entender cuál era el contexto que justificaba su interacción con Guts en el arco del espadachín negro. Después de la batalla, a Guts le ofrecen ser un escudero de un general, pero este lo rechaza, ya que nos va a permitir volver a trabajar para alguien, nunca más. Es entonces donde este general desesperado intenta convencerlo, y comete un error, ya que lo toma del brazo y lo agarra de la misma forma en la que Donovan lo hizo. Es por eso que automáticamente Guts reacciona de esta forma, y se va en silencio hacia un campo verde. Sorpresivamente nos enseñan finalmente a Griffith junto a su banda, y ellos por aburrimiento deciden ir a asesinar a Guts, pero con tan solo un par de movimientos logra acabar con un par, hasta que de repente aparece un guerrero y le dispara una flecha en el brazo para enfrentarse directamente contra él, hasta que fácilmente lo derriba y se percata que es una mujer, pero increíblemente una mujer mucho más fuerte que el resto de sus combatientes, pero no lo suficiente, por lo que cuando está a punto de acabar con ella, de repente es interrumpido por una lanza que aparece enfrente suyo. Resulta que su líder apareció en escena, y lo primero que le pide es que baje su espada, pero viendo que Guts estaba convencido de no hacerlo, comienzan lo que sería uno de sus primeros duelos. Guts comienza atacando, pero este enemigo tiene una velocidad que nunca antes había visto, y de solo una estocada logra enterar su espada en el hombro de él, derrotándolo. Pero ya conocemos a Guts. Si no se dejó morir frente a una manada de lobos después de ser traicionado por Gambino y con 2 costillas rotas, rendirse con un general aleatorio no era una opción. Es por eso que aún herido de gravedad se levanta, y Miura nos enfoca el rostro de Griffith sorprendido por tal hazaña. Así que Guts se acerca, y Griffith, expectante a ver qué es lo que va a hacer, observa que cae al suelo, cosa que habría pasado hace mucho tiempo en cualquier otra persona. Guts en el suelo contempla cómo este líder levanta su casco, y al igual que su primera aparición en todo el manga, Griffith es representado como una luz más brillante que el mismo sol. Guts dormido sueña con una bestia gigante persiguiéndole. Él huye asustado, y por mucho que le haga daño con su espada no hace efecto. Es entonces que de las tinieblas aparece Gambino. Naturalmente Guts le pide ayuda, pero este se ríe, llamándolo ingenuo. ¿No ves que llevas mi pierna derecha en la mano? Sin ella no puedo empuñar mi espada. Igual, ¿ya lo olvidaste? Tú me mataste. El perro que estaba acariciando resulta que tenía el rostro de la única figura materna que tuvo Guts, Shizu, y de repente, detrás de él, el monstruo que lo estaba persiguiendo tiene el rostro de Donovan. Ese sueño no solo simboliza que todas esas personas le recuerdan a experiencias traumáticas y dolorosas, sino que también representa un concepto que ya nos habían presentado en el arco del espadachín negro: la horrible relación que tiene Guts con sus sueños. Su propia mente lo castiga por el remordimiento y culpa que siente por ellos. El propio Guts confirma esto, porque en un remoto lugar de su mente siente culpa por haber matado a Gambino, y le pide por favor que le perdone. Entre todo este sufrimiento, de repente es despertado por el sentir de una mujer abrazándolo. Resulta que Casca, obligada por Griffith, le dio calor mientras dormía. Entonces Guts sale al exterior y observa a un grupo de mercenarios similar al que tuvo alguna vez, y a lo lejos ve a Griffith hablando con Casca. Ella se acerca enojada y le da un golpe en su herida mientras le dice que ojalá se hubiera desangrado cuando Griffith lo sometió. Es interesante esta primera interacción entre los dos en retrospectiva, sobre todo teniendo en cuenta que no se la menciona en el arco del espadachín negro, y teniendo en cuenta que en un futuro sería la única razón por la que Guts sigue con vida. Es entonces donde llega Griffith. Como dije antes, el maestro Miura es un genio a la hora de crear atmósferas. Todas las primeras interacciones entre estos dos siempre están
cargadas de miradas y silencios intensos, porque los lectores ya sabemos de antemano la clase de relación que tendrán estos dos, y esto provoca en una primera instancia desconfianza en Griffith. Guts naturalmente la siente por sus experiencias pasadas con Gambino. Es por eso que siempre mantiene una distancia marcada. Griffith le pregunta su nombre y procede a agarrar su espada para señalar lo grande y fascinante que es. Luego lo llama para que lo siga, y en el camino Guts se percata que todos los integrantes de su banda lo odian, por lo que Griffith procede a decirle su nombre. Somos la banda del halcón. Guts, sorprendido, dice que había escuchado rumores de lo grandiosos que eran en batalla. Finalmente llegan a la cima de esa pequeña montaña, y Guts le pregunta a Griffith que por qué falló esa estocada a propósito. Fácilmente podría haberle dado en el corazón, y él responde que fue porque lo quiere para él. Instantáneamente Guts le pregunta si le gustan los hombres, a lo que Griffith le explica que lo vieron pelear en esa última batalla con ese gran general, y en sus propias palabras, arriesgó mucho, ya que si el hacha del Basuso no se hubiera roto, hubiera muerto. La forma en la que peleas es como si estuvieras apostando tu propia vida. Estas palabras, aparte de ser importantísimas para la psicología de Griffith, ya que es una persona que cuida muchísimo de su vida, son una representación de las propias experiencias de Guts cercanas a la muerte y su forma de ver la vida. Llega un punto en donde ya le da igual a qué clase de enemigos se está enfrentando. Si él cree que puede lograrlo, combatirá igual. Con tan solo un vistazo a una de sus peleas, Griffith ya se pudo percatar de todo esto, y es por eso que lo único que tiene que decir de Guts es que es fascinante. Este panel es un antes y un después para la vida de Guts, porque es la primera vez que se siente valorado. Escenas atrás como la del propio hombre que le ofreció ser su escudero eran ofertas meramente movidas por el interés de su fuerza, pero aquí Griffith vio algo más. Sentía que Guts era diferente a los demás, y precisamente Guts se percató de esa visión de Griffith. Es por eso que su primera reacción no es la misma que la que tuvo con ese hombre, más bien se queda callado, para luego volver a ser un terco y comenzar a recriminarle que no lo conoce siquiera un poco para poder decir esas cosas. Pero Griffith, con esa amabilidad y tranquilidad en su tono, le dice que es verdad, pero así es como se sienta, cosa que indirectamente le incomoda, por lo que se autoconvence con que son enemigos y lo reta a un combate. Si él gana, podrá hacerle un agujero en el pecho como él hizo, y si Griffith gana, se convertirá en su soldado, dando inicio al segundo combate que tienen. Guts comienza el combate lanzando un espadazo, pero Griffith lo interfiere y baja su espada para ir hacia su cuello, pero Guts lo detiene aprovechando de atacar, pero otra vez más, Griffith interfiere su ataque desviándolo y cortando su brazo en el camino. En el suelo parece que el combate se decidió, pero ya conocemos a Guts, y esto más que detenerlo, lo emociona, así que lanza su espada hacia su brazo derecho, pero Griffith se va hacia atrás y la vuelve a desviar, esta vez a la izquierda. Mientras todo esto sucede, todos los miembros de la banda del halcón llegan para apoyar a Griffith, pero Casca los detiene. Griffith comienza a soltar una cantidad gigantesca de pequeñas estocadas y cada una de ellas termina cortando a Guts, y él con su espada en el suelo sorprende a Griffith atacándolo hacia arriba, así que está acorralado porque apenas puede esquivarlo, por lo que teniendo su espada arriba solo necesita lanzar un espadazo hacia abajo y terminó todo, así que lo lanza y Griffith se sube encima de su espada, terminando finalmente el combate. Esta pelea, según palabras de Griffith, solo le dieron más ganas de tenerlo en su banda, ya que haría lo que fuera por ganar, y en eso no se equivoca, ya que con su boca agarra la espada afilada de Griffith y desgarrándose la boca, lo lanza hacia adelante y ambos caen por la bajada de la montaña, así que Guts comienza a golpearlo en la cara y lo patea, hasta que en un golpe mal direccionado, Griffith sonríe y logra concretarle una llave que finalmente termina la pelea, así que tomándolo del rostro, proclama que ahora le pertenece a él, y Guts lo mira atónito a los ojos. Después del combate, Guts no deja de pensar en que perdió, y se percata que hay 7 miembros de la banda que quieren asesinarlo, así que se prepara para el combate, pero Casca los regaña diciéndoles que Guts, aún con el hombro dislocado, les ganaría a todos. Es por eso que sale de su carpa y le da las gracias a Casca, pero ella le responde que no se equivoque, solo sigue las órdenes de Griffith. De otra manera, a nadie le importaría a alguien como él, confirmando una vez más la creencia de Guts de que está condenado a la soledad. En la primera batalla que tiene como miembro de la banda del halcón, Griffith le ordena ir en la retaguardia, confiando plenamente en él, y es por eso que todos se sorprenden y desconfían, pero Guts les demuestra que es más que capaz de poder hacerlo, ya que logra atraer a todos los enemigos para que lo sigan. Mientras intenta acabar con todos ellos, Griffith se preocupa porque no muera, y Guts sigue intentando batirse en duelo con esas decenas de soldados, hasta que de repente aparece Griffith para salvarlo junto a Pippin y le ofrece su mano. Inmediatamente Guts le pregunta que por qué regresó. En todos sus años de vida con la banda de Gambino, algo así jamás le habría sucedido. Hacer algo tan estúpido como arriesgar su vida para salvarlo no valía la pena, pero Griffith lo calla y logran llegar a salvo a su campamento. Es entonces donde toda la banda del halcón celebra por su victoria. Todos ríen, hablan de cosas sucedidas en la batalla, toman de más y comparten un lindo momento entre todos, pero Griffith se percata que Guts está solo en una esquina. Instantáneamente Yudo junto a Pippin se acercan a hablarle y felicitarlo por sus grandes hazañas en combate, exclamándole que esta fiesta de bienvenida
también es para él, indirectamente diciéndole que es uno más de ellos. La actitud desconfiada de Guts obviamente le hace reaccionar a la defensiva, diciéndole que jamás le pidió algo como eso, pero Pippin lo alza en sus brazos, obligándolo a bajar, porque le da absolutamente igual lo que dice él, solo quiere que pase un buen momento junto a todos. En el suelo le obliga a beber y Yudo pide un brindis por él, a lo que Guts, orgulloso, decide beber, y finalmente decide abrir su mente y disfrutar algo tan banal como es una fiesta de colegas. Algo tan cotidiano para algunos era un evento jamás visto por Guts. Todas esas fiestas que tenía la banda de Gambino eran un motivo para tratarlo mal, por lo que combinado a su trato en ese lugar, Guts nunca estuvo acostumbrado a ser tratado como uno más, y sobre todo a ese sentimiento de querer pertenecer a un lugar. Esa incomodidad lo hace reflexionar al día siguiente, hasta que aparece Yudo y amablemente le pregunta algunas cosas, entre ellas si le gusta la banda del halcón. Guts responde que no lo sabe, ha estado en muchas batallas de mercenarios y todas se caracterizan por lo mismo: violencia, egocentrismo, crueldad, pero en la banda del halcón no era así, algo era diferente según sus palabras. Es por eso que Yudo explica la gran diferencia. Es verdad que al igual que los otros grupos de mercenarios, ellos combaten y viven cerca de la sangre y la muerte todo el tiempo, pero la gran diferencia es que después de todo eso, aún son capaces entre todos de llorar, reír, enojarse. Eso, precisamente eso es lo que le llamó la atención a Guts, esa humanidad marcada que jamás había visto antes. Es entonces donde le pregunta sobre Griffith, qué clase de persona es él, y Yudo no tiene otras palabras para describirlo que relacionarlo con un niño. Griffith tiene algo que todos los demás no tienen, y Yudo lo define como confianza. Con esto, Miura nos construye cómo Griffith representa algo diferente para cada miembro de la banda del halcón, simbolizando que todos lo aman demasiado. De repente, mientras Guts se está yendo, Yudo procede a decir esas palabras que lo harían percatarse que quizás sí está donde debe estar. Estoy seguro que lo encontrarás aquí, el lugar donde perteneces. Guts sigue confundido por esto, pero se encuentra con Griffith y por primera vez lo vemos reír. Griffith le ofrece una ducha, a lo que Guts se niega, y por eso lo comienza a amenazar con lanzarle agua. Guts le grita que pare, ya que están grandes para esa clase de cosas, pero Griffith se la lanza igual, mientras se ríe como un niño. Instantáneamente Guts agarra otro balde de agua y se lo lanza a la cara mientras ríe, lo que inicia una guerra de agua entre ambos. Escenas como estas nos dicen que Guts naturalmente no es sanguinario. En todos sus años de vida jamás había tenido la oportunidad de poder jugar como un niño. Es por eso que la propia presencia de Griffith debilita a Guts, lo hace despistarse, bajar la guardia, algo que hace años después de Gambino habría sido imposible que suceda. Y eso habla mucho de él, porque vivió toda su infancia como un hombre y jamás tuvo la oportunidad de ser un niño. Aún habiendo sido traicionado por Gambino, estaba entregando su corazón a personas que también podían hacerle lo mismo, pero esa desconfianza estaba desapareciendo, trayendo de vuelta ese sentimiento que le arrebataron de sus manos siendo tan joven, esa inocencia que todos tuvimos. Es en conjunto con la luz que irradia Griffith que por primera vez en la Edad Dorada nos muestran el Bejerit. Teniendo el contexto del arco anterior, ya sabemos que eso es una llave para llamar a la mano de Dios, y sabiendo que Griffith se transformó en Femto, esta escena solo funciona para colocarnos los pies en la tierra, ya que Griffith tiene un poder de convencimiento gigantesco, y solo con muy pocas escenas e interacciones logra cautivarnos a los espectadores. Ese Bejerit es un recordatorio de que ese demonio, vestido de ángel, en cualquier momento acabará con toda la humanidad que tiene el espadachín negro. Especialmente porque instantáneamente después de hablar del Bejerit, Griffith comienza a hablar sobre su motivo de vida, su gran sueño. Todo lo que están haciendo ahora no es nada más que la base para lo grande que se viene, que es tomar su propio reino. Por primera vez en toda su vida, Guts estaba mirando hacia arriba, pero no literalmente, sino que en el sentido metafórico de la palabra. La entidad de Griffith, la forma en la que habla, su expresión de seguridad, su voz, su tono, esa confianza de la que hablaba Yudo, representaban lo majestuoso que era a los ojos de Guts. Ver a Griffith proclamando que iba a tomar su propio reino. Para un plebeyo como él es algo casi imposible lograr eso, y Guts lo sabe. Aún con lo atónito que estaba escuchando su discurso, su lado desconfiado y realista lo hacía pensar que algo así no era posible. Es en ese momento donde Guts se pregunta qué es lo que ha hecho estos últimos años de su vida, y piensa en Gambino, porque en su mente no deja de pensar a dónde va, qué es lo que va a hacer. Técnicamente es propiedad de Griffith, pero ¿eso será todo? ¿Seguirá peleando y peleando hasta ser un soldado más que muere sin un nombre? Todavía no encuentro la respuesta. Esto sería importantísimo en un futuro, sobre todo porque Yudo de repente abre la puerta bruscamente justo donde estaba parado, lanzándolo al agua. Y mientras le pide perdón, lo felicita por tener una cuadrilla de 10 soldados a sus espaldas, siendo tan solo un novato, hasta que sonriendo le dice que se ha ganado un lugar en la banda del halcón. Y él solo responde que lo llame Guts, pensando desde la conversación de antes que quizás por ahora no encuentra la respuesta, pero lo importante es que es por ahora. Tiempo después, la banda del halcón junto a Griffith y Guts estaban creciendo, pero no solamente en sus habilidades en el campo de batalla y su mera presencia, sino que ya los podíamos ver con un aspecto más adulto. Los años estaban pasando. Esto se puede ver con el mero hecho de que ya es capitán, y finalmente después de una batalla, cada uno de sus compañeros lo alaba y lo felicita, aun cuando según sus propias palabras se equivocó. Kentaro Miura no necesita enseñarnos qué ha sucedido en estos años, porque eso lo
podemos saber con acciones y gestos como es el propio Guts disculpándose con su gente. Tanto en el arco del espadachín negro como en el comienzo del arco de la Edad Dorada, él era tan arrogante que jamás lo hemos visto hacer algo como tal. Y esto solo nos dice el crecimiento que ha tenido este tiempo. En ese momento, Casca lo llama para hablar en privado y ella sí que está realmente molesta por el error que cometió, ya que esto podría haber significado muchísimas muertes dentro de la banda. En su propia cara comienza a recriminarle y molestarse porque siempre hace lo mismo. No has cambiado nada en lo absoluto en estos 3 años. Tus compañeros y yo no te importamos. Guts, al escuchar esto último, la toma del brazo y la mira furioso, pidiéndole que vuelva a decir eso. Esto indirectamente nos dice que Guts sí valora muchísimo a sus compañeros y daría la vida por ellos como ha demostrado en cada una de sus batallas. De repente Griffith los interrumpe y le pide hablar a solas con él. Guts al momento le aclara a Griffith que sí piensa en todos ellos, de verdad se preocupa por cada uno, ya no es el mismo de antes. Es por eso que finalmente le pide perdón a Griffith por lo sucedido, y él sonriendo le dice que hasta ese lado brusco suyo es parte de su plan. Después de todo, condecoran a Griffith como caballero, pero Guts no está en la ceremonia, simplemente está entrenando con su espada afuera. Días después, en una batalla, se enteran que uno de sus enemigos era Nosferatu Zod, un apóstol que es famoso por masacrar a todas sus víctimas. Pero ya conocemos a Guts, a él no le da miedo absolutamente ningún enemigo, hasta que su compañero llamado Dilos sale casi muerto de ahí, exclamando que Zod sí está con vida. Por lo que Guts, decidido, les dice que no lo sigan, que acabará con él solo, y procede a entrar en el lugar. Ya dentro, observa cómo el lugar está lleno de cadáveres aniquilados por doquier, hasta que finalmente se encuentra con Zod cara a cara. Y efectivamente, todas esas leyendas eran ciertas. Automáticamente se lanza hacia él, pero Zod con tan solo lanzar un cadáver lo deja muy herido en el suelo. Y Guts en el suelo observa como el enemigo que está delante de él es casi tan majestuoso como horripilante. Por primera vez en toda su vida estaba inmóvil, estaba paralizado del miedo que sentía. Pero el momento en el que Zod lo ataca, vuelve a la pelea e intenta esquivarlo como puede. Pero es tan fuerte y tan rápido que cada vez está perdiendo más fuerza y energía. Y analizándolo se percata que quizás no salga vivo de esta, pero automáticamente se da cuenta que sus espadas están en igualdad de condiciones. Así que al igual que todas sus batallas, podría concretar un único y último ataque que logre ganarle, arriesgándolo todo en el proceso. Por lo que ambos se preparan y finalmente logra clavar su espada en el hombro. Pero esto, más que darle la victoria, enfurece más a Zod, que proclama que jamás le habían hecho daño en todos sus años que lleva combatiendo, por lo que se hace más grande, más feroz y más temible. Y Guts, al percatarse de esto, coloca la misma expresión que tuvo cuando le preguntó a Gambino que por qué lo traicionó. Entonces Zod comienza a atacarlo monstruosamente y Guts ya no puede seguirle el ritmo, por lo que acorralado y golpeado, a punto de morir, de repente salvado por la banda del halcón. Instantáneamente Zod comienza a masacrar a cada uno de los compañeros de Guts, y él, demostrando que les importa, les grita por favor que corran, que se olviden de él. Mientras Zod sigue masacrándolos a todos, asustados los compañeros de Guts comienzan a decir que es imposible enfrentarse a una bestia como esa. Y en ese instante Griffith le ordena a Casca que huyan todos, para que él pueda encargarse de salvar a Guts. Casca lo mira asustada, pero a su vez sabe que no puede hacer nada al respecto. Estos 3 años le han hecho percatarse que Griffith por alguna razón valora muchísimo a Guts, a tal punto que arriesgaría su propia vida y su propio sueño por él. En capítulos pasados ya nos explican que el sueño de Griffith es todo en su vida, pero esta clase de momentos nos dicen que indirectamente Guts vale más que todo eso. Es por eso que lo levanta y de pie piensa que quizás es el fin de todo, pero de repente Griffith le grita que vaya hacia la izquierda y en un solo movimiento de distracción le corta su brazo para iniciar una huida. Pero Guts estaba en el suelo, así que se acerca hacia él y ofreciéndole la mano para levantarse, es golpeado brutalmente por la cola de Zod, dejándolo inmóvil en el suelo. Guts, destruido también, intenta de todas las formas posibles pelear, pero su cuerpo no se lo permite, hasta que Zod levanta a Griffith y justo antes de matarlo, observa cómo el colgante que tiene es un Beherit, mencionando a la mano de Dios. El hecho de que sea un apóstol significa que ya conoce a esos demonios, y ya sabe que la persona elegida por el Beherit carmesí está sometida a un destino impuesto por la propia mano de Dios, por lo que observando a sus compañeros y sobre todo observando a Guts, se percata al instante que ellos serán el sacrificio para su transformación. Así que por compasión, antes de irse, le dice a Guts que si se considera un verdadero amigo de ese hombre, tenga en cuenta que cuando su ambición lo destruya, la muerte tocará su puerta y nunca podrá escapar. Después de que se fuera, todos van hacia Griffith, que afortunadamente sigue respirando. Pero cuando Guts se acerca para saber si está bien, Casca lo golpea, gritándole que no se acerque, ya que todo esto era su culpa. Esto junto con otras escenas nos dice muchísimo. Desde la presentación de Casca ya sabíamos que era una soldada de Griffith que daría todo por él, hasta el punto de humillarse a sí misma. Este tipo de momentos nos ejemplifican el amor que ella siente hacia Griffith, y sobre todo, el resentimiento que le tiene a Guts, ya que este, sin haber hecho todas las cosas que ella hizo por él, se ganó el corazón y el cariño de Griffith. Todos en la banda lo sabían. Guts era conocido como el favorito de Griffith, y esto indirectamente a Casca le llenaba de rabia, porque Guts no era nada más que un brusco que arriesgaba la vida de sus compañeros y en ese momento la vida del propio Griffith. Es por esto que al día siguiente Casca sigue enfadada y Guts piensa sobre lo que sucedió ayer, por lo que aún habiendo escuchado que Griffith estaba hablando con nobles, va hacia él hasta que Casca le grita diciéndole que no vaya, pero no le hace caso porque en el fondo de su mente siente culpa por lo que le pasó a Griffith y quiere ver cómo está para disculparse. Así que de forma estúpida ataca a los 2 guardias que no lo dejaban pasar, y cuando entra es interceptado
insultado por Casca, que lo golpea en el rostro. Guts al instante la comienza a insultar, pero antes de levantarse se percata que ella está llorando. Es entonces que ella pregunta que ¿por qué? ¿Por qué siempre tiene que ser así? ¿Por qué Griffith pierde tanto tiempo con un tipo como él? Dándose cuenta de la situación en la que estaba, decide irse para empuñar su espada. Es interesante de hecho la forma en la que este entrenamiento simboliza una forma de Guts para enfrentar su frustración. Siempre que Guts siente el pecho pesado por algo, instantáneamente agarra su espada y comienza a empuñarla, como si indirectamente con ella fuese capaz de liberar toda la carga que tiene en la espalda. Es desde este arco que la gran espada de Guts simboliza muchas cosas en su camino enfrentando la vida, y este momento no sería la excepción. Recordando lo que acaba de suceder, Guts comienza a empuñar su espada con más y más fuerza hasta que es interrumpido por Griffith, que le pide que no se enfade. Guts se sorprende de que esté ahí, a lo que él le pregunta si ya puede blandir su espada, ya que ha sido el mayor herido en la última batalla, así que se disculpa. Y Guts se sorprende, ya que debería ser él el que se tiene que disculpar, pero Griffith comienza a quejarse sobre los nobles y sus conversaciones aburridas, y a su vez entiende que esto es parte para poder aumentar su estatus en el reino. Luego Griffith se pregunta que cómo salió de esta con vida, y Guts le responde que fue porque Zod miró su collar. Instantáneamente se acuerda de lo que dijo después de mirarlo, y comienza a pensar y a angustiarse, pero Griffith inmediatamente se comienza a reír, diciendo que ese collar lo salva de los malos espíritus y que debería agradecerle a la anciana que se lo dio. Hasta que Guts cambia de tema y comienza para mí lo que sería una de las escenas más importantes no solo para la Edad Dorada, sino que para la evolución de Guts y la propia evolución de Griffith. Guts le dice que le debe una más, a lo que Griffith le pregunta que por qué lo dice. Hace 3 años tú dijiste que lo que menos hubieras querido era perder un soldado como yo en batalla, pero arriesgar tu vida de esa manera solo por un soldado es una decisión que alguien de tu temple nunca tomaría. Aquí Guts tiene razón. Como dije antes, la primera aparición de Griffith en todo el manga fue hablando de su sueño, sobre su sentido en el mundo y su destino. Durante todos estos años, Griffith no ha dudado en ningún momento de hacer lo que sea para poder alcanzar su sueño. Todos admiran a Griffith por eso, por su confianza, su buena toma de decisiones y su templanza lo llevaron a donde está ahora mismo, siendo un plebeyo nombrado como un caballero. Algo como arriesgar la vida así por un solo soldado es algo que jamás haría un líder como él. Sería estúpido el mero hecho de pensar que eso sería una buena decisión. ¿Por qué haría algo como eso? Es entonces que Griffith, mirando hacia el suelo, con el viento suave soplando y hojas cayendo, le dice que no hay ninguna razón en lo absoluto. ¿Y es que necesito una? Dime, necesito una razón cada vez que pongo mi vida en riesgo por ti. La expresión de Guts acá es preciosa. Ese niño que alguna vez fue traicionado por lo que consideraba un padre, ese niño por el que nadie había luchado y que jamás había sentido amado, por primera vez en toda su vida estaba sintiéndose querido. La vida le había enseñado a Guts a desconfiar, estar alerta, ser egoísta, cruel, y Griffith precisamente le enseñó todo lo contrario. Aún siendo su mano derecha destinada a acabar con hombres en guerras, Guts todos estos meses aprendió a reír, a sentirse querido, a relacionarse, a disfrutar. Guts aprendió a vivir. Griffith le dio una vida a un ser que carecía de una, y eso es el mayor regalo que jamás se podría recibir. Es por eso que Guts está infinitamente agradecido con él, y usar su espada para que él pueda conseguir su sueño es lo menos que puede hacer como gracias. Después de escuchar esas bellas palabras, Guts tiene los ojos más brillantes que nunca. Jamás lo habíamos visto con esa mirada. Es por eso que no sabe qué decir, hasta que de repente aparece el mismísimo rey, preguntándose si Griffith ya logró recuperarse. Guts, como no está acostumbrado a la vida de la civilización, no se agacha para mostrar respeto, cosa que el hermano menor del rey, Julius, le molesta demasiado, pero el rey calma las aguas felicitando y elogiando a Griffith, hasta que este mismo se percata en el fondo de una chica que los estaba mirando. Resulta que esa chica era la mismísima princesa, y cuando ella se acerca hacia ellos, termina tropezando, pero es salvada por Griffith para luego ser golpeado por Julius ya que la tocó. Guts al instante le grita, pero es detenido por Griffith, que nos ofrece uno de los paneles que nos haría entender cómo funcionaba su psicología, ya que este sonríe y, tragando todo su orgullo, pide perdón por lo sucedido. Esa misma tarde, Guts en el techo de una casa piensa en lo que le dijo Griffith hoy y recuerda ese momento. Irónicamente, esa noche, la luna llena era igual de penetrante que este día. Fue ahí cuando pensó en esa pregunta que se hizo antes, que cuál era el motivo de su vida, y como había dicho, se había convertido en luchar por él, luchar por la persona que le dio una vida cuando carecía de esta. Unos días después, en una cacería, Guts estaba distraído hasta que de repente mira como a Griffith le han disparado una flecha en el corazón. Al momento grita su nombre y corre hacia la princesa preguntándole qué fue lo que pasó, de dónde salió esa flecha. Esa desesperación provoca que le haga daño, así que se prepara para buscar al encargado de hacer esto. Pero sorprendentemente, Griffith se levanta mostrando que el Bejerid funcionó como escudo, demostrándonos una vez más cómo la mano de Dios tejió el destino de Griffith, impidiéndole morir hasta el día prometido. En la noche, Griffith llama a Guts para hablar y de manera indiscreta le pide si por favor
podría asesinar a alguien por él. Resulta que esa flecha que le lanzaron había sido comandada por Julius. Y bueno, para Guts realmente ni siquiera eso era necesario saberlo. Griffith le da una extensa explicación de por qué quiere que lo asesine y Guts simplemente dice que se deje de rodeos, que le ordena asesinarlo como siempre lo hace. Pero lo único que diferencia este asesinato con los cientos que ha cometido a lo largo de su vida sería el arrepentimiento. Guts comienza a investigar a Julius y descubre que tiene un hijo, el cual está siendo entrenado por él. Solo al ver la forma en la que Julius le habla y le intenta enseñar el arte de la espada, Guts se acuerda de Gambino, pero luego recuerda que tiene una misión en mente por lo que va en camino a asesinar a Julius. Cuando finalmente se lo encuentra, no duda en ningún momento en acabar con él, incluso después de su última expresión, pero de repente, a lo lejos observa como alguien es testigo de lo que acaba de hacer. En ese instante ni siquiera lo piensa y abalanza su espada contra él para percatarse que era ese niño inocente que había visto antes. La expresión de Guts, aparte de sorpresa, es de culpa. No estaba matando a un simple niño inocente, estaba matándose a sí mismo. Ese niño, de manera implícita, era un espejo metafórico. Este momento es muy importante para su evolución porque es la primera vez que siente remordimiento por el daño que le hizo a alguien. Esto en el arco del espadachín negro jamás habría ocurrido, o bueno, eso pensaríamos, hasta ver esa última escena con la hija del conde. Lo que nos quiere decir ambas escenas, conectado con lo que nos dijo Miura, es que Guts, aun siendo un hombre que actúa y siente dependiendo de la situación en la que está, hay características intrínsecas que tiene su naturaleza. Guts naturalmente no es alguien malo, no es alguien egoísta ni mucho menos alguien cruel. La vida y sus experiencias lo moldearon para que fuese así, y aún con esto tiene momentos de lucidez donde saca a la luz esa empatía que tiene su corazón. Cuando Guts cae en las aguas cloacales, se imagina a Zod acabando con la vida de Gambino y finalmente acabando con su vida, para luego mostrarnos que Zod era él, demostrándonos que su propia mente lo está castigando. Primero había asesinado a Julius, representado por Gambino, y finalmente había matado a su hijo, representado por él. Este castigo es un concepto que en un futuro se haría muy presente dentro de sus sueños. Después de lograr escapar, la mirada de Guts está perdida, y Casca, cuando observa que llegó, automáticamente comienza a gritarle y echarle la culpa de lo mal que fue el día, para percatarse que algo malo sucedió con él. Esta sería la introducción para el cambio de la forma de pensar de Casca hacia Guts. Por primera vez se dio cuenta de la situación en la que parecía estar Guts, y en lugar de seguir gritándole, se quedó callada y le dijo dónde estaba Griffith. Cuando finalmente lo encuentra, lo ve hablando con la princesa, cosa que era fundamental para el plan de Griffith. Y Guts, aún sabiendo esto, decide subir, como si pase lo que pase, necesitara sus palabras para poder tranquilizarse. Pero de repente aparece Casca y lo detiene mientras cura sus heridas. Mientras esto sucede, Guts escucha la conversación entre estos dos, y por mala fortuna, escucha la forma en la que Griffith percibe el concepto de un amigo. Un amigo es alguien que nunca dependería del sueño de nadie más, alguien que no sería influenciado por otros, y que determinaría y perseguiría su propia razón de existir. Para mí, un amigo es alguien que considero mi semejante. Esa fue la primera vez en toda la vida de Guts que, mirándolo atónito, notó como Griffith se alejaba de él. Su espada y su razón de vida se movían meramente para que Griffith cumpla su sueño, y el hecho de saber que Griffith pensaba de esa forma lo hicieron dejar ese lugar para poder reflexionar sobre lo que escuchó. Y esto sería importantísimo en unos meses más, porque Guts busca un propósito en su vida y solo decidió ser la espada de Griffith porque lo quería, cuando en el fondo sabe que quiere algo más. Tiempo después, en un combate, Guts se percata que Casca está a punto de morir, y sin dudarlo, aún teniendo la relación que tiene con ella, la rescata y le dice que no es así. Durante toda la batalla la veía errática, torpe. De repente, cuando está a punto de acabar con el hombre que iba a matar a Casca, se da cuenta que ella se desmaya y está a punto de caer por un precipicio, a lo que instintivamente la agarra, y finalmente los dos terminan cayendo en el suelo y casi ahogados por un río. Guts nuevamente vuelve a salvar a Casca haciéndole respiración boca a boca, y cuando se refugian observa que tiene fiebre y a la vez que siente un frío inmenso, por lo que le devuelve el favor que Casca hizo por él una vez, con la diferencia de que Guts no lo hacía obligado, lo hacía porque de verdad quería salvarla. Al día siguiente, Casca se levanta y sin pensarlo lo golpea en el rostro, a lo que Guts comienza obviamente a gritarle y decirle que si no fuera porque es mujer ya la habría golpeado hace mucho tiempo, que odia la fachada de fingir ser un guerrero siendo una mujer, y Casca llorando le dice que ella no eligió ser esto. Después de otro intento de golpearlo, Casca deja en claro que él es la última persona que habría querido que la salvase, y Guts en su mente piensa que de verdad lo odia. Entonces le pregunta que por qué se unió a la banda del halcón, y ella nos lo explica en un flashback que simboliza de forma perfecta lo bondadoso que era Griffith, pero esto me lo guardaré para el video que le haga a ella. Aunque un aspecto de todo su relato sí es necesario explicarlo en esta evolución, y es la vez que vio a Griffith lamentándose por primera vez de ver a uno de sus compañeros morir por su sueño. Esto lo abarco mucho más en su video analizándolo, pero esta escena es importante porque permite que Guts entienda que aunque parezca que a Griffith no le importan las personas que mueren por su sueño, en realidad sí le importa, y mucho. Este tipo de escenas funcionan para que Guts cada vez se convenza más de que Griffith es una buena persona, pero a su vez es esclavo de su sueño y su ambición, a tal punto de humillarse y destruir su dignidad si esto lo ayuda a alcanzar su objetivo, masacrando su humanidad en el proceso. En esta conversación lo que más resalta es el concepto del sueño. ¿Qué tan importante debe ser un propósito para que dejes tu vida y piel en ello? Casca nos dice que ella desde que lo conoció sabía que dejaría su vida por ser su espada, algo que irónicamente Guts también sentía que debía hacer. Pero entonces ella nos dice que estaba convencida de que Griffith podría cumplir su sueño hasta el fatídico día en el que llegó Guts. Ella jamás había escuchado a Griffith decir algo como eso, y tampoco lo ha vuelto a escuchar de él. La propia existencia de Guts la llenaba de envidia y a la vez de rabia, porque cuando se trata de
él, Griffith comienza a ser irracional y estúpido. Por su culpa casi muere muchas veces y eso nunca se lo perdonará. No puedo permitir que destruyas a la banda y perjudiques el sueño de Griffith. Tú cambiaste a Griffith. Esta fue la primera vez que Guts se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Por mucho que luche por Griffith, indirectamente lo estaba retrasando en su objetivo. Y como dije antes, Guts le debe la vida a Griffith. Jamás podría estar a mano con él. Lo que más puede hacer para agradecerle es pelear sus batallas y ayudarlo a conseguir su sueño. Y si está interfiriendo en eso, quizás no debe estar ahí. De repente llegan soldados del enemigo y luchando juntos idean un plan para poder acabarlos a todos. Pero esto termina siendo casi imposible. Casca es lastimada y Guts intenta de todas las formas posibles resistir los ataques del enemigo, aun cuando él también fue lastimado. Y esto hace que Casca piense que todo lo que ha hecho él no solo lo ha hecho por la banda, sino que también por ella. Guts le ordena huir mientras lo distrae a todos, pero ella se niega porque no puede permitir que se sacrifique para salvarla. Mientras dice esto, un guerrero le dispara una flecha y cuando está a punto de morir, es salvada nuevamente por Guts mientras le dice que si valora su vida, huya. Al igual que la primera vez que conoció a Griffith, ella estaba mirando atónita a Guts, lo que daría comienzo a una relación que significaría muchísimo más adelante. Finalmente Guts la convence de que corra, y ella le grita que no se atreva a morir, que volverá con la banda del halcón y que todo estará bien. Mientras tanto, Guts sigue masacrando a sus enemigos y llega a un punto donde son demasiados y su mente comienza a arrepentirse de dar su vida, pero a su vez intenta dejar de pensar en eso, solo para terminar con todos ellos, hasta que finalmente lo logra. Mientras está descansando en un árbol después de toda la masacre, llega la banda y Casca corre hacia él pensando que había muerto. Por eso comienza a sacudirlo y gritarle para que despierte. Y Guts tranquilamente le pide por favor que se detenga y la expresión de alivio de Casca es una obra de arte pintada. A diferencia de todas las veces que Guts regresó herido, esta vez Casca era la que desesperadamente buscaba ayuda, a tal punto que incluso Guts le dice que no exagere, pero Casca no lo escucha y sigue buscando ayuda. Luego en la noche, Guts descansa al lado de un árbol y es interrumpido de nuevo por Casca, que está preocupada por él. Resulta que Yudo había conseguido polvo de elfo que tiene la capacidad para curar heridas y se lo pasó a Casca, por lo que él comienza a usarla en él. Guts le insiste que no tenía por qué preocuparse, pero ella igual lo hace y ambos comienzan a hablar sobre Griffith. Guts al ver al cielo siente como si cada estrella fuese una flama que simboliza los sueños y esperanzas de todos, que en conjunto hacen una fogata enorme, donde el fuego es el sueño de Griffith. Curiosamente, él no ve su flama dentro de esa fogata, quizás solo está cerca, calentándose gracias a la suerte que tuvo de encontrarla. Siempre he tratado de dejarle a los demás tener sus propias razones para pelear, más que encontrar mis propias razones para hacerlo. Diciéndonos esto, nos estaba haciendo referencia a ese pensamiento que tuvo capítulos atrás. Guts se pregunta si realmente su propósito está en seguir ahí. Combinando esto con el hecho de que se dio cuenta que indirectamente retrasa el sueño de Griffith y que Griffith solo considera un verdadero amigo a alguien que tiene su propio sueño y no vive para el propósito de los demás, provocan en su mente que piense en dejar la banda del halcón. Casca lo mira triste porque no quiere que esto suceda, pero justamente llega Griffith y Guts al verlo sonríe, y al estar todos reunidos decide ir a celebrar una vez más como siempre ha hecho con sus hermanos. Días después, Griffith le comenta a la banda del halcón que se tienen que preparar para la batalla de Doldrey, que según el contexto del manga era la batalla más grande que iban a tener. Así que terminan de sanarse todos y se preparan para el combate, y en pleno campo de batalla Griffith se acerca hacia Guts para preguntarle si está bien, pero este solo piensa en lo que le dijo Casca, si esta vez Griffith podrá mantener su objetividad y no empezar a tomar decisiones estúpidas por él. Es por eso que se preocupa, pero a la vez entiende que quizás por la gravedad de la batalla y lo importante que será para Griffith, probablemente esta sea la última lucha que tendrá siendo un miembro de la banda del halcón. Así que deja de pensar en eso y concentrado comienza todo. Guts inicia de la misma forma en la que ha peleado siempre, arriesgándolo todo, por lo que así fue el resto del combate, estrategia y muchísima violencia. Finalmente de repente nos enseñan a la banda del halcón invadiendo, lo que significa que lograron ganar en el campo de batalla. Pero ya dentro del castillo, Guts se encuentra cara a cara con el general Boscón y solo en un par de movimientos se vio absolutamente superado, y es por eso que siente casi la misma desesperación que tuvo contra Zod, ya que intenta de alguna forma decidir todo en un solo ataque, pero luego se percata que ese miedo es estúpido, así que comienza a atacarlo, pero esta vez se rompe su espada, y el general se lanza contra él pareciendo que es una muerte segura, hasta que sorpresivamente aparece una espada enorme del cielo, y agarrándola de un solo espadazo logra cortar la cabeza junto con la de su caballo. Resulta que Zod estaba viendo el combate de lejos, y al observar que Guts estaba en peligro, decidió ayudarlo lanzándole un espadón. Guts, acabando con el general de la tropa enemiga, declaró junto a la banda su sorprendente y excelente victoria, por lo que mientras terminan de acabar con el resto de enemigos, Guts se acerca hacia Casca para ver si está bien, ya que ella estaba herida después de tener un combate excelente que, como dije antes, voy a explicar en su video. Guts se acerca siendo irónico. Veo que la has pasado mal. Casca sonríe, algo que en el pasado nunca habría ocurrido, por lo que Guts le ofrece su mano, y Casca sonriendo se la acepta. Mientras los dos observan como Griffith es felicitado por su gran victoria, ella dice que cada vez que ganan siente como poco a poco se alejan
alejan de él. Cada vez Griffith se hace más grande y consigue más cosas, pero Guts la detiene, la toma en sus brazos y le dice que eso es una mentira, y por eso irán a abrazar a su líder, o más bien, hermano. Y es mientras Guts observa la espada que le dio Zod, que este mismo nos avisa a los lectores sobre un tal eclipse que se acercará pronto. Ya en la ciudad, toda la banda del halcón es recibida con flores, gritos de felicitaciones, reconocimiento. Tanto Casca, Judo, Guts, incluso Carcus recibe ovaciones por parte de todos, y Guts sonríe. Hoy más que nunca, Griffith estaba más cerca de su sueño. Todo el baile no es más que otro paso para incrementar aún más el poder que tenían dentro del reino. Casca le dice a Guts que salgan y mientras están afuera, puede observar cómo la banda del halcón ha crecido muchísimo. Finalmente todos ellos eran reconocidos como caballeros. Después de tantos años, finalmente todo se estaba dando. Costó mucho, muchísimo. Judo ni siquiera se podía creer el inmenso paso que habían dado. Esto no era solamente compartir con nobles, esto ya era ser parte de ellos. Todo era felicidad, en el significado absoluto de la palabra. Griffith finalmente lo estaba logrando. Es por eso que lo primero que hace es girar su espalda y mirar a Guts a lo lejos. Ese intercambio de sonrisas es uno de los momentos más simbólicos que ha tenido toda esta historia. Guts estaba orgulloso de lo que veía y Griffith estaba feliz de saber que Guts estaba con él, acompañándolo en este momento tan importante, sabiendo que en un futuro comandaría su propio reino junto a él. Guts, al verlo rodeado de nobles, sonríe y se va, hasta que de repente Griffith se desmaya y cae al suelo después de beber su copa. Guts sorprendentemente sabía que esto iba a suceder y por eso se preparó para acabar con la vida del que intentó asesinar a Griffith, ya que resulta que todo este tiempo él ya sabía del plan de algunos de la realeza para acabar con él, y obviamente le pidió ayuda a Guts para acabar con las personas que intentarían hacer esto. Así que al acabar fácilmente con ellos, y Guts al ver que Griffith terminó asesinando a sus detractores sin dejar un cabo suelto junto a una buena coartada, de repente es interrumpido por Griffith, que le pregunta si fue cruel. Lo involucró en toda esta encomienda sin siquiera ensuciarse las manos. ¿Me ves como alguien cruel? Guts al instante sonríe. ¿Cómo puedes preguntarle eso a alguien que mató a 100 hombres? ¿No es este el camino que sigues para cumplir tu sueño? ¿Crees firmemente en ello? ¿No? Griffith al escuchar eso se alivia, ya que indirectamente sentía que estaba siendo injusto con Guts, pero ya lo conocemos a él, está y va a estar de por vida agradecido con él. Algo como esto no es nada, por lo que le da una palmada y le dice que se vayan. Sería algo extraño que un hombre muerto ande caminando por ahí. Guts le comenta que tienen que regresar pronto, así Casca y los demás dejarán de ahogarse en la pena. Esta conversación banal de ambos hablando de cualquier estupidez como el vestido que usó Casca en el baile, solo nos simbolizaban una cruda realidad, y era que estos dos tenían una relación de hermanos casi inseparables. Pero como ya sabemos, Guts sabe que esto no puede seguir así. Después de haber vivido ese momento tan cotidiano, pero a la vez tan especial y hermoso, Griffith es recibido por su familia, y todos llorando le dicen lo preocupados que estaban. Es en este panel, en este momento en el que nos percatamos que la banda del halcón dejó de ser una banda de mercenarios. Todos y cada uno no eran solo compañeros, sino que eran hermanos de Griffith. Es por eso que cuando Guts se prepara para marcharse y deja su armadura y la espada que lo acompañaron durante todos estos años, es tan desgarrador. Guts vivió incontables batallas con esa armadura, pero también experimentó incontables experiencias preciosas con la banda. Cuando Casca lo ve irse, comienza a correr detrás de él. No iba a permitir que se vaya, no solo por lo que esto significaría para Griffith, sino por lo que significaría para ella. Comienza a decirle que una gran parte de sus vidas han estado en constante conflicto, pero finalmente ya no es así. La banda del halcón estaba finalmente avanzando a pasos agigantados. No puede irse ahora. Y Guts, con una mirada determinada, le dice que ya tomó una decisión. De repente la escena se torna negra. Ese mismo negro lleno de nieve que hubo esa vez, que presenció como Griffith exclamaba que un amigo es alguien que persigue sus propios sueños. De repente aparecen Judo y Carcus y lo llaman para hablar. Y Casca, intentando pensar en cómo convencerlo, piensa que quizás Griffith lo puede hacer. Judo le pregunta que por qué quiere hacer esto, si es la banda y sus compañeros el problema. Y Guts le dice que es lo contrario, ellos son la única razón por la que estaba ahí. Por primera vez se sentía acompañado de verdad, pero luego procede a darnos una explicación detallada de una parte fundamental de su evolución. La primera vez que asesinó a un hombre, todavía batallaba por saber dónde era la izquierda y la derecha. Nunca pude aprender nada fuera del campo de batalla desde entonces, y la verdad es que tampoco lo he intentado ahora, solo matando para sobrevivir. No había otra cosa que supiera hacer, eso era lo único, mientras una persona cualquiera se fijase en mí. Guts, siendo uno de los hombres más fuertes de todo el manga, se consideraba alguien débil, alguien que por mucho que ha estado cerca de la muerte, no ha experimentado nada de valor en toda su vida. En aquel momento donde peleaba batallas aleatorias por dinero, él ya estaba pensando en dejar todo esto, hasta que lo conoció a él. Sin darme cuenta, nuevamente conocí a alguien que quería que se fijase en mí. No poseía nada en lo absoluto, pero quería ser el dueño de todo. Algo en él te hacía
creer en eso. Guts no podía ser el amigo de Griffith porque él estaba lejos. Estaba tan lejos que apenas podía mirarlo. A diferencia de él, Guts no tenía su propio sueño. No tenía experiencias para saber qué es lo que quería hacer. No hay lugar al lado de Griffith para alguien débil. Y él era más débil que todos los demás. Guts decide dejar la banda no solo porque siente culpa de que gracias a él, Griffith está retrasando su sueño al volverlo irracional por sus sentimientos. Quiere abandonar la banda del halcón porque busca un propósito. Busca una razón para vivir más allá de lo que ha vivido en toda su vida. Griffith le dio una vida a alguien que carecía de una. Y Guts no puede hacer nada mejor que vivir esa vida como Griffith la habría vivido. Cuando Guts llega a la cima de una pequeña montaña, encuentra a todos ahí. A Pippin, a Carcus, a Casca, a Rickert. Y sobre todo este último se lanza contra él preguntándole que por qué se quiere ir. Es entonces que llega Griffith. Y a diferencia del resto de veces, aquí está con una expresión perdida. Esos rostros expresivos que lo caracterizaban después de que Guts lo haya cambiado ya no estaban presentes aquí. Confundido, se acerca hacia él y le pregunta si es cierto que se marcha. Guts le responde que sí, y Griffith le pregunta si quiere decir que renuncia a su banda del halcón, a lo que Guts responde que lo perdone, y Griffith se paraliza. Rickert comienza a llorar de nuevo preguntándole que cuál era la razón para irse. La banda del halcón ya es parte de su familia, no puede abandonarlos así sin más. Y Yudo, habiendo hablado con él antes y entendiéndolo todo, simplemente le dice que esta es la voluntad de un hombre. Hazte un lado y déjalo ir. Mientras Carcus comienza a recriminarle cosas, Griffith sigue petrificado. No se mueve ni muestra expresión alguna. Y Guts, cuando está a punto de irse, observa a Casca una vez más. Recuerda cuando antes Yudo le preguntó si es que había una oportunidad de que él estuviera con Casca, ya que ella no puede estar con Griffith. Y aún con estos pensamientos de duda sobre si la ama o no, su voluntad es más grande. Y pasa al lado de ella sin mirarla, hasta que Griffith de repente saca su espada. Con la mirada característica de Femto, le exclama que creía haberle aclarado en aquel entonces que Guts le pertenece. Si de verdad quiere irse de su lado, tiene que pelear de la misma forma que peleó cuando entró a la banda del halcón. Guts lo mira decepcionado y le pregunta si no pueden sonreír y simplemente decirse adiós, pero al ver su expresión igual de convencida que la que tenía él, se percata que dejar ir a su mejor amigo costaría más que unas simples palabras. Y es por eso que ambos hermanos, convencidos de lo que estaban haciendo, siendo iluminados por un sol cálido y a la vez siendo golpeados por el frío abrasador del invierno, se preparan para realizar el combate más importante que jamás habían tenido. Como dije antes, Guts le debe la vida a Griffith. Su salida de la banda era la mayor demostración de amor que le podía hacer. El valor de Guts a los ojos de Griffith ya no radicaba solo en un soldado tenaz, sino que Guts se había convertido en todo para él. Griffith no tenía nada más importante en su vida que su sueño, pero por primera vez alguien era más grande que todo eso. Él sabía que con Guts en sus manos jamás podría haber llegado a lo que más quería, pero aún así no podía dejarlo ir. Y Guts, queriéndolo más que a nadie en el mundo, sabía que esto era lo mejor, tanto para sí mismo como para él. Griffith, controlado por su ira y por su tristeza, se prepara para atacar, y en un solo instante, en un solo parpadeo y en un solo movimiento, Guts derrota a Griffith. La expresión de Griffith es la mayor representación de dolor, y la expresión de Guts es la mayor representación de esa tormenta de emociones que vimos en el arco del espadachín negro. Sentía pena, lástima, rabia, y a su vez entendía que esto debía ser así. Mientras camina hacia el horizonte, escucha como Casca grita su nombre, pero con la máxima voluntad que tiene, sigue adelante. No pasa nada, Griffith, solo tropezaste con una roca en el camino. Supéralo, no tiene importancia. El lugar al que te diriges se encuentra lejos, muy lejos de aquí. Descuida, te vas a levantar de esto, y muy pronto volverás a caminar. Cuando me refiero a luchar contra la vida, enfrentar tu propio destino, inherentemente pienso en esto. Pienso en cómo Guts abandonó lo que le dio un sentido a su vida, solo para poder buscarse a sí mismo, y para que Griffith pueda cumplir su sueño. Guts había peleado cientos de batallas y miles de combates, pero ninguno fue más difícil que este. Finalmente, Casca no tenía razón. En estos 3 años no has cambiado absolutamente nada. Vaya, que Guts cambió. Sin haber vivido nada, lo había entendido absolutamente todo. Después de 3 años, Guts volvió a sentir la soledad y se dio cuenta que quizás no vuelva a tener nunca más algo como lo que tenía antes. Repentinamente, siente una presencia gigantesca detrás de él. Piensa que puede ser Zod, pero aparece una calavera encima de un caballo. Entonces él comienza a hablarle en un tono sombrío. Comienza a decirle que los engranajes se han puesto en marcha y que en un año más el eclipse ocurrirá, acabando con todos sus camaradas. Pero teniendo en cuenta que Guts ha nacido batallando entre la muerte y la vida, se forma la única espada capaz de confrontar a la mismísima muerte. Esto en ese momento no significaba algo en concreto para Guts, pero en un futuro sí haría sentido. Meses después aparece en un festival y después de ganarle a Silat, un hombre adinerado le dice que dentro de poco se realizará una redada contra bandidos, por si le interesa participar. Pero Guts menciona que solo está interesado en enfrentarse a gente fuerte. Mientras todo esto sucedía, Griffith se había acostado con la princesa y había sido descubierto, lo que provocó que traicionen a toda la banda del halcón y él termine siendo torturado en una torre durante meses. Con el mero hecho de irse sorprendentemente
básicamente todo lo que alguna vez construyó Griffith se destruyó. Mientras este hombre da detalles sobre la redada, de repente menciona que el ataque será hacia la banda del halcón, cosa que alerta a Guts, así que va en camino para ver qué es lo que sucede. La banda del halcón, después de perder a Griffith y después de ser traicionados por el reino, estaban sobreviviendo como podían, hasta que aparece esta redada de bandidos yendo a asesinarlos, donde el propio Silat estaba acabando con muchos de ellos, hasta que en las sombras, mientras todo es un caos, aparece Guts, listo para salvar a sus compañeros, por lo que Silat aprovecha para tener su revancha. Así que usando sus anillos intenta ir por su izquierda, pero Guts fácilmente logra burlar estas, riéndose de él en el camino. Este Guts era diferente al último que vimos. Uno pensaría que al separarse de la banda del halcón, quizás este Guts se asemejaría mucho más al del arco del espadachín negro, pero no, aquí estaba más tranquilo. Así que Silat saca unas cintas como segunda arma y esta vez Guts se alarma y apenas logra esquivar su ataque. Así que observándolo con esa característica mirada, ya sabemos que esto se puso serio. Y curiosamente Casca también lo nota. Guts se prepara para un ataque y Silat se confía, ya que solo un ataque no puede cambiar su superioridad. Pero de repente es azotado por una ráfaga de viento provocada por la espada de Guts, y repentinamente lo observa lanzarse hacia él, pero por su agilidad logra zafarse con una herida también. Y al escuchar que sus tropas estaban siendo rodeadas, por lo que tenían que huir, molesto le pregunta a Guts que cuál es su nombre, ya que no permitiría que esta sea la última vez que se enfrenten. Pero Guts no se lo da. Cuando se retiran, toda la banda del halcón se acercan emocionados, llorando a abrazarlo porque finalmente volvió. No están felices porque Guts lo salvó, están felices porque fue él el que lo hizo. Luego ellos le comentan lo que ha sucedido este tiempo, y Guts se sorprende por lo que le pasó a Griffith. Rickard nos dice que cuando Guts se fue, él estaba muy deprimido y quizás por eso cometía acciones tan tontas. Judo de repente lo detiene, porque sabe qué significa para Guts escuchar esto, ya que había dejado la banda del halcón por diferentes razones, pero también lo hizo por él. Sé la razón por la cual todo se desmoronó, y sé la razón por la que Griffith se perdió, solo porque quería buscarse a sí mismo. Es algo que lo hace sentirse culpable. Entonces Rickard comienza a explicarle más a fondo lo que sucedió con la traición del reino. Resulta que Casca, aún siendo superada completamente, llena de flechas en su cuerpo, logró agruparlos a todos para que puedan escapar. Y Guts se sorprende hasta que Judo expresa que rescatarán a Griffith, ya que recuperar a Griffith no es solo un capricho, realmente lo necesitan. Guts comienza a pensar y sonríe. Es bueno saber que cuando regresas a tu lugar de confianza, no ha cambiado nada. Todos siguen siendo los mismos, igual de amables e igual de tranquilos. Judo le pregunta qué es lo que ha hecho todo este tiempo, y Guts responde que blandiendo la espada. Nada nuevo en realidad, por lo que Judo le pregunta si encontró ese algo que estaba buscando, y Guts responde que no, pero al menos sabe que a donde quiera que vaya a ir, su espada estará con él, haciéndonos alusión a un concepto que sería importantísimo y que ya mencioné con anterioridad, lo que simboliza la espada gigantesca de Guts. Durante todo este campamento, Guts se extrañaba de que Casca nunca lo viese a los ojos ni le hablara, aun cuando Judo decía que Casca cuando tenía pesadillas decía su nombre, hasta que de repente cuando Guts está descansando en un árbol, algo que lo vimos hacer muchas veces y lo seguiremos viendo hacer, de repente es interrumpido por Casca, que lo llama para que vayan a hablar de algo. Así que cuando llegan al lado de una cascada preciosa, Casca le dice que se prepare. Guts automáticamente se pregunta que para qué, y sorpresivamente ella saca su espada y comienza a atacarlo. Instintivamente agarra su espada para sacarla y defenderse, pero cuando mira los ojos de Casca, curiosamente son similares a los ojos que Griffith tuvo ese día. Y sabiendo por todo lo que tuvo que pasar, decide no sacarla y le pregunta si lo quiere matar. Pero Casca sigue sin hacer caso y sigue atacándolo. Guts solo esquiva y en cierta parte la humilla. Es por eso que ella le pide por favor que empuñe su espada, hasta que Guts la hace caer y en el suelo le pregunta que por qué volvió justo ahora. Nuevamente, es culpa tuya, arruinaste todo. Mientras Casca corre hacia Guts preparando un ataque frontal, Guts saca su espada para contrarrestarla y así poder tener a Casca frente a suyo y preguntarle que de qué tiene culpa. Y Casca dice que gracias a él, Griffith le pasó lo que pasó y en contraparte, la banda del halcón fue destruida también. Guts, con los mismos ojos de culpabilidad que tuvo antes y que tuvo pensando en Gambino, pregunta si fue él el que lo hizo. Y Casca al escuchar eso se llena de rabia y lo sigue atacando hasta que grita: tú nos abandonaste a Griffith. Escuchando eso, Guts lo entiende todo y dice que no puede ser cierto. Estamos hablando de Griffith. No puede ser que solo porque él se haya ido, Griffith haya hecho esa toma de decisiones tan absurdas. Nada pudo salir mal con su salida, ¿no? Casca lo mira sorprendida porque no puede creer que no se haya percatado lo que significaba para Griffith y cómo su salida claramente influyó en todo lo que les pasó. Es por eso que le grita que haga memoria. Ya habían hablado de esto antes. Mientras más grande sea un sueño, más difícil será cumplirlo. Griffith no tuvo opción, se hizo fuerte para y por su sueño, pero no es un dios. El corazón de una persona no se puede mantener de ideales y de sueños. Es por eso que eres culpable. Te convertiste en su debilidad. Él
no es lo mismo sin ti. Escuchar eso penetró el corazón de Guts, igual que la espada de Casca hizo con su armadura. Todos estos años había estado ciego a lo que sucedía a su alrededor. No es que Griffith simplemente se volviera irracional cuando se trataba de él porque sí, o que entre todos sus camaradas justamente fuese él con el que más tenía relación porque sí. En su mente quería que Griffith lo viera sin darse cuenta de que se había convertido en todo para él. El hecho de que permita que Casca lo apuñale con su espada no es por compasión hacia ella ni mucho menos, sino que es una demostración de que sentía el verdadero dolor de la culpa. Guts, al agarrar el filo de la espada, comienza a apretar con fuerza, porque su mente estaba pasando por una guerra gigantesca. Él solo estaba tratando de seguir su propio camino, no estaba haciéndole el mal a nadie. Incluso sabía que Griffith se ponía irracional por él, y yéndose indirectamente lo estaba ayudando, porque cada vez que toma una decisión con su corazón, termina dañando a los demás. Casca comienza a gritarle por favor que se detenga, está destruyendo su mano, pero Guts no se detiene. El dolor que siente en su mano no se compara ni un poco al dolor que siente dentro de él. Solamente porque Casca se pone de rodillas, suelta la espada. Entonces ella le dice que siempre supo que tenía razón. Guts jamás hizo nada deseándole el mal a la banda del halcón, simplemente se guió por lo que creía su corazón. Pero aún así, Casca no podía soportarlo más. Ella quería estar al lado de Griffith como su espada, pero eso no era del todo cierto. Esa Casca de ese momento que solo deseaba eso, mentía. Quizás al inicio sí llegó a creerlo, pero luego con el tiempo se dio cuenta que Griffith no es un dios, y ella solo es una mujer. Todo sería más sencillo si pudiera ser honesta con sus propios sentimientos. Ella ya sabía que Griffith apuntaba al trono de Midland usando a la princesa Charlotte como su esposa, y creía que lo podía soportar. Si no podía estar a su lado como mujer, lo haría como su espada. Pero aquel día en el que Guts los dejó y nunca miró hacia atrás, se percató que su lugar al lado de Griffith se había esfumado. Proteger a la banda del halcón era como aferrarse a una esperanza que no existía. No pudo ser una mujer ni alguien irreemplazable. Seguir protegiendo el sueño de alguien que quizás ni siquiera sigue con ellos fue la batalla más difícil y la más larga que había peleado. Es por eso que está exhausta. Toda esa carga que llevó en su cuerpo y mente todo este tiempo la habían destruido, por lo que simplemente su cuerpo pierde todas sus fuerzas y se cae por el precipicio de la cascada. Pero la mano destruida de Guts la rescata. Este panel de sus dos manos llenas de sangre simboliza que su lazo con ella va más allá del dolor y de la sangre. En el suelo, Guts le grita que no vuelva a caminar cerca de un precipicio, y Casca le dice: estúpido, siempre termina herido y siempre es por su culpa. Este panel representa a la perfección ese amor y cariño que Casca siente hacia él. Está cansada de que Guts sufra las consecuencias de sus actos, porque lo ama y Guts lo entiende. Es por eso que la abraza para consolarla y la besa en la frente, luego la besa en la nariz y finalmente creo que no hay palabras que expliquen lo que significa amar. Pero lo que sí estoy seguro es que los ojos y los labios reflejan a la perfección este sentimiento. Sus cuerpos desnudos, abrazados, están preparados para unirse en el acto más íntimo que se puede tener con un individuo. Casca está temblando, pero no porque no quiera estar ahí. Indirectamente piensa que si cuando esto suceda, podrá cambiar y dejar de ser una cobarde. Su cuerpo lleno de cicatrices y su relación con la muerte la hacen pensar y pensar hasta que Guts menciona esas palabras que no solo la tranquilizarían, sino que también la ayudarían. Olvídate de todo eso por ahora, y mejor limítate a sentirte viva de nuevo. Casca respira hondo y decide creer en él. Me aseguraré de que mis sentimientos hacia él no sean una mentira. Y efectivamente, Casca, nunca lo fueron. Cuando comienzan, de repente Guts comienza a tener flashes en su mente. Mientras mira a Casca, también observa a un pequeño niño llorando. Era él. El trauma propiciado por Gambino y Donovan dejó una cicatriz tan grande que jamás sería olvidada por Guts. Lo que debería ser un momento precioso e íntimo entre ambos, indirectamente se convirtió en un recuerdo agonizante. Todo a su alrededor se vuelve oscuro. Solo puede ver a Donovan sonriendo, mientras le dice a Gambino que lo vendió, y enfrente suyo aparece él diciéndole que ese fatídico día donde nació debió morir. Cuando observa a Casca se ve a sí mismo, como si Donovan fuese él. Es por eso que agarra a Casca del cuello, transformado en el monstruo más asqueroso que jamás conoció. No es hasta que escuchó la voz de Casca que finalmente vuelve a la realidad. Ella le pregunta que por qué hizo eso, pero Guts golpea el árbol y con esa misma mirada que tuvo alguna vez, le dice a Gambino que no quería que pasara esto. Nunca fue su intención matarlo, fue un accidente. Casca le pregunta si fue Gambino el que abusó de él, y Guts le grita que no, él fue el que lo recogió cuando era solo un bebé a punto de morir.
morir. Y aún habiéndolo criado enseñándole el arte de la espada, lo vendió por 3 simples monedas de plata. Después de años, después de más de 15 años, finalmente Guts aceptó lo que sucedió. Siempre se negó a aceptar que Gambino lo había vendido por tan poco y que nunca significó algo para él, aun cuando siempre supo esto en el fondo de su corazón. Guts era un simple niño, aferrado a la única persona que le había dado algo por más mínimo que sea. El remordimiento más grande que jamás había tenido en su vida fue acabar con esto. Guts, después de todos estos años, por primera vez lo llama padre, y después de muchísimo tiempo lo vemos igual de vulnerable que aquel momento donde lloró por primera vez. En todos estos años jamás pudo soltar esas lágrimas y ese llanto que se estuvo guardando. Toda esta escena simboliza el trauma que Guts tiene cuando se habla del abuso, y desafortunadamente esta no sería la última vez que se ha abarcado este concepto en el manga. Que Guts finalmente tenga su último cierre con lo que representó toda su corta infancia en este momento no es porque sí. Guts y Casca en toda esta secuencia no estaban simplemente mostrando la desnudez de sus cuerpos, sino que estaban enseñando la desnudez de sus almas. Los dos traumas que más los atormentaban estaban presentes en el acto de amor más íntimo que existe. Y es por eso que al igual que Guts ayudó a Casca a sanar, ella lo ayuda también. Después de toda esta secuencia preciosa y perfecta, Casca le pregunta si después de rescatar a Griffith se quedará, pero Guts mantiene su postura y procede a recordar que hace un tiempo se accidentó y fue ayudado por un padre herrero con su hija. En ese momento Guts aprovechó de preguntarle a Godot, el padre, por qué decidió ser herrero, a ver si con esta respuesta de alguna forma descifraba el cómo iba a encontrar su propósito. Pero Godot sorprendentemente le dice que no lo decidió, su familia lo hizo así. Es por eso que Guts le pregunta si le gusta, a lo que Godot le responde que ni lo sabe. ¿A quién le importa? Antes de siquiera poder caminar o decidir si le gustaba o no, ya estaba delante de un tanque forjando, y al otro momento ya estaba empeñado en mejorar su técnica forjando placas de mayor calidad. Y un día de repente se despertó y era un anciano. ¿La vida posee de un sentido? ¿Un propósito? Esa no es la pregunta. La verdadera pregunta es: ¿a quién le importa? No importa que no haya un camino específico, y tampoco importa que no sepas aún qué es lo que quieres hacer en un futuro. Lo importante es lo que sucede en este momento. Guts busca un sueño, y eso tiene el mismo valor que no buscarlo. Hay algo que mencionó el viejo Godot que indirectamente generaron algo en Guts, y es que este viejo sí mencionó que había algo que le gustaba de forjar, y eran las chispas brillantes que soltaba cuando forjaba, como si esas chispas fuesen su propia vida resplandeciendo. Guts por eso piensa en su espada, piensa que quizás es un reflejo de su propia vida reducida a un filo y un mango. Quizás no hace falta tener un sueño como lo tenía Griffith, quizás simplemente solo quiera hacer sus propias chispas. Y es que esos reflejos de su propia vida resalten mientras batalla con enemigos fuertes, junto con la única compañía que jamás lo dejó solo, su gran espada. Justo antes de que termine, Casca comienza a reírse y le dice que suena igual a Griffith, ya que los dos son igual de estúpidos, y es por eso que comienza a gritarle y a decirle que es igual de egoísta que todos, hasta que Guts le dice que ese camino que quiere recorrer lo quiere caminar junto a ella. No le importa si ella va a interferir en sus planes o si será perjudicial. Lo único que tiene certeza de saber es que no ha tenido suficiente de ella. Quiere tenerla cientos de veces, miles de veces. Y ya conocemos a Casca. Ella simplemente se sonroja y lo besa, concluyendo este precioso capítulo y encuentro entre estos dos. Días después, con el rescate ya planeado, se organizan para salir, pero Ricker, teniendo su brazo roto, no puede ir a ayudarlos, algo que irónicamente le salvaría la vida. 3 días después, ya en Windham, se encuentran en un cementerio, buscando un lugar para entrar de forma secreta donde se encuentra Griffith. Así que comienzan a buscarlo, pero de repente se encuentran a unas personas misteriosas, que resultan ser Charlotte y unos apoyos. En el camino, Charlotte nos explica qué fue lo que sucedió y que se siente culpable por eso. Y cuando llegan, se percatan de la oscuridad que atrapó a Griffith por tanto tiempo. No solo fue un año de sufrimiento pleno, sino que fue un año de oscuridad absoluta. Casca estaba temblando pensando en volver a ver a Griffith, pero Guts le toca el hombro y la calma, por lo que abren la puerta para observar un cadáver en el suelo. Cuando se acercan más, resulta que ese cadáver era Griffith, vivo pero en un estado deplorable e inhumano. Instantáneamente Guts lo levanta en sus brazos y se percata que está con vida, pero también se da cuenta que los tendones de sus manos y sus brazos están cortados al igual que su lengua. Todos estaban petrificados por lo que veían, pero cuando Guts libera la cerradura de su casco y lo observa al rostro, solo desprende un odio gigantesco por lo que estaba viendo. El mero hecho de que Guts diga que Griffith no puede ser él, nos dice que en todo este tiempo lo torturaron tanto que probablemente su rostro fue completamente desfigurado. De repente Griffith mira a Guts con sus ojos e intenta decir su nombre, pero ni
siquiera es capaz de poder moverse correctamente. Y Guts simplemente llora. Llora porque todo lo que sucedió fue su culpa. Y Griffith, al sentir sus lágrimas en su rostro, simplemente coloca su mano encima de la suya. De repente escuchan una voz siniestra en sus espaldas. Un ser asquerosamente repugnante les dice que ha llegado su hora. Y Guts, con una mirada fría, le pregunta si ha sido él el que le hizo todo esto a Griffith. Y él comienza a explicarle de una forma casi humillante todo lo que hizo, para ser interrumpido de golpe por un Guts subido en la furia. Cuando Guts lo tiene en el aire, corta su lengua y mientras intenta decir algo, Guts, de la manera más cruel posible, le dice que no entiende lo que dice, que hable bien, y luego lo arroja por un precipicio. En el arco del espadachín negro, habíamos visto a Guts actuar de esta forma cruel e inhumana, y después de tantos capítulos, finalmente estábamos viendo cómo esa personalidad empezaba a surgir dentro de él, sobre todo cuando llegan los guardias del castillo, y Guts, con esta mirada, comienza a masacrarlos a todos de la forma más brutal que jamás se había visto. Todos los paneles de su huida del castillo no es nada más que Guts destruyendo el cuerpo de caballeros que ni siquiera conoce. Solo vemos sangre, miedo, furia, todo representado con ese negro fuerte que caracterizó siempre a este manga. Guts, después de acabar con tantas personas, estaba repleto de sangre y estaba demasiado cansado hasta el punto de temblar. Y cuando están a punto de escapar, son interrumpidos por unos 4 enemigos que eran conocidos como los Bakiraka. Uno de ellos intenta lanzarle un dardo a Griffith, pero este es impactado en la princesa Charlotte que le estaba defendiendo. Y Guts, de un solo espadazo, parte a la mitad a este hombre. De repente, el más alto les propone un trato. Si les pasa a la princesa, ellos se irán con vida. Resulta que el dardo estaba envenenado, y si no se atiende a tiempo, seguramente morirá, por lo que deciden aceptarlo, pero cuando lo hacen, son repentinamente atacados por ellos. Pero la banda del halcón, aportando todos en sus diferentes formas, logran acabar con los 3 que quedan con vida, pero Pippin se comienza a percatar que cosas están saliendo mal, ya que apareció una mujer y esparció pólvora dentro de la cueva para incendiarlos a todos, por lo que Pippin intentó encontrar una salida y desesperado golpeó hacia arriba para que el fuego se fuese hacia esa dirección. Como dije antes, toda esta secuencia brilla porque cada miembro de la banda del halcón hace algo inteligente para poder liberarse de todos estos enemigos, por lo que fortalece aún más la relación que todos tienen entre sí. Finalmente, afuera negocian con una familia humilde dándoles dinero a cambio de su carreta, y ellos dejan claro que están felices de ayudar a Griffith, lo que nos muestra una vez más la figura tan gigante que llegó a tener en un punto de la historia. Mientras estaban cabalgando, se percatan que estaban siendo seguidos, y cuando los observan quienes los estaban persiguiendo, observan los cuerpos de las personas amables y tranquilas que los habían ayudado antes, esparcidos en lanzas y espadas, demostrando lo crueles y asquerosos que son los enemigos que los estaban siguiendo. Conocidos como los perros negros comandados por Willard, les habían ordenado seguir y matar a la banda del halcón, así que en un enfrentamiento inminente, tanto Guts como Pippin empiezan a masacrar al enemigo protegiendo a Griffith, hasta que aparece Willard frente a Guts, exclamándole que también quiere jugar, así que Guts le da el gusto de hacerlo y lo ataca, pero Willard lo agarra del brazo y cuando está a punto de romperlo, Pippin lo rescata y Guts comienza a recordar a Zod y a Skull Knight, ya que la presencia de Willard es similar a la de ellos. Finalmente logran escapar, ya que colocan pólvora en un puente separando el camino de ambos grupos. En el camino, Guts recuerda las palabras de Skull Knight, diciendo que en un año se concretaría el eclipse, terminando la vida de toda su familia en el camino, y se siente acorralado tanto por Zod como por Willard. La presencia de estos enemigos era algo que ningún otro tenía, y aún haciéndoles trampas acabando con su ejército, Willard seguía persiguiéndolos, demostrando que su sed de sangre es más grande que cualquier cosa. Finalmente son alcanzados y no queda de otra que hacer un combate frontal, así que Guts se acerca hacia Willard para evitar que sus compañeros peleen contra él, dando inicio a lo que sería una de las batallas más brutales de todo el manga. La brutalidad y rapidez de los ataques de cada uno provocaban que el resto los mirase con asombro, pero solo Guts se percató de la superioridad que tenía Willard frente a él, a tal punto que uno de sus ataques lo retiene con su propia boca y golpeando a su caballo mantiene a Guts en el aire, pero Guts logra zafarse y en el suelo siguen intercambiando golpes brutales, hasta que Willard dice unas palabras que desconciertan a Guts. Esta solo fue una probadita, pero ya no aguanto más, quiero devorarte, no quiero esperar hasta el eclipse. Willard entonces empieza a escuchar que sus tropas se ven reducidas por la banda, y es por eso que comienzan a huir, pero esto no le gusta nada y agarrando un maldito árbol, arrasa a sus mismísimas tropas demostrando que su cabeza está completamente desquiciada, hasta que de manera grotesca se transforma en un monstruo que es imposible describir con palabras comunes. Como Willard es un apóstol, sabe lo del eclipse y tiene una capacidad física que va más allá de cualquier animal, y una vez más, Guts al presenciar esto siente miedo, y Willard con un solo movimiento lo golpea con una fuerza inmensa y lo destruye. Casca al mirar esto comienza a temblar del miedo, pero al instante nubla su mente y comienza a correr hacia Guts para ayudarlo, pero se cae frente a Willard y la banda del halcón para salvarlas y lanzan hacia él, siendo masacrados en el camino. Cuando Casca logra llegar hacia Guts, comienza a golpearlo y a llorar pidiendo por favor que se levante. Guts le había hecho la promesa de llevarla con él, no podía fallarle. De repente es alzada en brazos de Willard y él, dándose cuenta de que es una mujer, se prepara para hacer ese acto tan asqueroso, hasta que Guts la salva y le grita que huya junto a todos los demás, y comienza a atacarlo frontalmente,
esquivándolo y acertándole todos sus espadazos. Pero cuando piensa que lo tiene acorralado, de repente es aplastado por sus dos brazos y luego lanzado con fuerza por los aires. Guts en el suelo se pregunta que por qué no lo puede matar, y a lo lejos puede ver como Griffith intenta de alguna forma ayudarlo, pero no puede. Guts logra despertar después de recordar a la hija de Godot y logra cortar el ojo y rostro de Willard, pareciendo que finalmente logró hacerle daño. Willard lanza su brazo contra él, pero Guts logra cortar su mano, y esto no hace nada más que molestar a Willard. Es por eso que Guts comienza a dudar de nuevo si es que le puede ganar. Tiene un par de costillas rotas, lo que le impide moverse con libertad, hasta que recibe una patada de él que lo deja aún más destruido, pero a su vez le permite poder esconderse para agarrarlo por sorpresa y clavar su espada en su cabeza. Guts grita por toda la fuerza que está utilizando para cortarla, y mientras es golpeado por Willard en su espalda, esos ojos blancos característicos de la brutalidad de Guts hacen aparición después de tantos capítulos. De forma brutal agarra uno de sus cuchillos y destruye uno de los ojos de Willard, pero este lo sigue golpeando hasta que se deja caer contra un árbol, en contraparte golpeando a Guts con él, por lo que inconsciente Guts cae, pero su fuerza de voluntad le permiten agarrarse del árbol en plena caída, aunque no es suficiente y termina cayendo de todos modos hacia el suelo, al igual que Willard. Griffith estaba atónito, y Casca también, que sin pensarlo corre hacia Guts para asegurarse que esté bien, para luego llorar porque Guts le dice que sí lo está. Horas después, Casca lo estaba curando y a la vez castigando por haberse enfrentado a un enemigo tan fuerte como él solo, y llora porque no quiere que en un futuro pueda llegar a morir por esta clase de enfrentamientos. Luego lo deja junto a Griffith y con la misma naturalidad que solían tener en sus conversaciones, Guts comienza a reírse del dolor que siente, recordando la batalla que ambos tuvieron contra Zod. Entonces Guts le pregunta si quiere quitarse el casco, ya que probablemente con el sol le hace mucho calor ahí dentro, pero Griffith intenta señalar su armadura y Guts se sorprende. Recordemos lo que está pasándole a Griffith en estos momentos. Su lengua y los tendones de su brazo y piernas están cortados, su cuerpo estaba desnutrido y teniendo en cuenta la posición en la que se encontraba él con su banda en ese momento, todo su sueño se había desvanecido. Era absolutamente imposible que vuelva a hablar o siquiera levantar su espada, por lo que su mente estaba completamente destruida. Es por eso que le pide a Guts ponerse su armadura, ya que su mente pensaba que de alguna forma poniéndosela, quizás volvería a ser el mismo de antes, aun cuando horas atrás intentó levantar su espada y no pudo. Cuando tiene su armadura completa, Guts proclama que finalmente el halcón blanco levanta el vuelo, y Griffith sonríe, pero intenta agarrar su espada y no puede, y Guts le dice que se tranquilice. Cuando salgan de este problema, intentarán lograr que vuelva a levantar su espada de nuevo. De repente se escucha un ruido fuerte fuera del carruaje. Resulta que Willard seguía con vida y estaba acabando con sus compañeros, por lo que Guts se prepara para pelear, hasta que observa que Willard agarra a Griffith en sus brazos diciendo, ahí estás, como si ya lo conociera desde antes. Guts le grita que lo suelte y Willard comienza a hablar nervioso. Dice que ya no queda mucho tiempo, y diciendo esto nos enfocan al cielo, como si algo grande estuviera por suceder. Willard nos dice que no puede estar ahí cuando esto suceda, por eso le pide a Griffith que los llame, pero Griffith no lo entiende. Es por eso que comienza a decirle que si apunta a ser uno de ellos, como dice Zod, tiene que poseer del embrión del rey. Así es como los va a poder llamar, a la finalmente mencionada mano de Dios. En este punto del manga, ya habiendo leído el arco del espadachín negro, ya sabíamos lo que se venía. Ya sabíamos que Griffith se iba a convertir en Femto e iba a ser el quinto integrante de la mano de Dios. Y ya sabíamos que iba a hacerle algo horrible a Guts, a tal punto de que este lo odia con toda su alma en este arco. Todo esto lo sabíamos, pero aún así no queríamos creer que sucedería. Griffith en todo este tiempo no fue nada más que una víctima de su circunstancia y sobre todo de su corazón humano. El Griffith presentado en este punto del manga era alguien que no sería capaz de traicionar a su familia, y Guts también estaba seguro de eso. Pero las palabras de Skull Knight junto con las palabras de Willard diciéndole a la banda del halcón que no tiene ni idea qué es lo que les espera, comienzan a perturbar a Guts, que no entiende qué es lo que está sucediendo. Su juguete favorito se quebró hace tiempo. Willard comienza a burlarse del cuerpo destruido de Griffith y Guts se llena de rabia, hasta que Willard comienza a buscar el Behelit que Griffith posee y se percata que no lo tiene, lo que significa que pueden detener el eclipse y acabar con él, salvándose de la profecía. Pero repentinamente llega Zod y de un solo ataque masacra su cuerpo. Willard, asustado, comienza a preguntarle si le ordenaron hacer esto, pero no puede ser posible, ya que la única encomienda que le dijeron a los apóstoles fue hágase vuestra voluntad. Si Willard asesina a Griffith, nadie tendría por qué hacer algo, aun si es el quinto, como dicen. Guts, al escuchar eso último, se pregunta a qué se refieren con el quinto, y observa cómo Zod termina de asesinarlo, pasándoles a Griffith de vuelta. Entonces Zod lo mira a los ojos y exclama que pronto el Behelit regresará a sus manos, ya que así está escrito el destino impuesto por la mano de Dios. Así que se prepara para irse, pero Guts le grita que por favor le explique qué es lo que está sucediendo, qué es la muerte de la que nunca podrá escapar, y Zod simplemente le dice que lo entenderá a su debido tiempo, por lo que se va, dejando el desconcierto en el aire. Horas después, ya todos a salvo, comienzan a pensar en lo que ocurrió, y sobre todo, pensar en lo que ocurrirá a futuro. Con Griffith destruido, sin poder hablar, era imposible seguir con la banda del halcón. Todos ya lo sabían. Todo esto funcionaba por él y para él, pero si estaba en esas condiciones, ya no tenía sentido. Solo el viento anunció el final
de nuestra lucha. Los propios compañeros de la banda del halcón comienzan a preguntarse si de verdad terminó todo. Casca sigue viva y en un buen estado para liderarlos. No tiene que terminar todo aquí, pero Yudo lo interrumpe diciendo que la banda del halcón nació por Griffith. Sin él, no hay banda. Todos somos débiles que se aferran a los sueños de otros. Casca le pregunta a Guts si es que es capaz de decirle esto a él, y lo abraza por la frustración y tristeza de que todo haya terminado. Cuando Casca va a cambiar los vendajes de Griffith, Guts comienza a hablar con Yudo, y este le pregunta qué será de él. ¿Volverá a entrenar? Guts no responde y le pregunta a él qué es lo que hará, y Yudo le dice que intentará hacer un grupo de ladrones con gente que quiera seguir junto a Griffith para así mantenerlo con vida. Y Guts dice que será parte de ese grupo. Como dije antes, se siente culpable de todo lo que sucedió, y el cariño que le llegó a tener no le impiden dejarlo a la suerte en ese estado. Yudo le dice que recuerde la decisión que tomó. No puede seguir atado a Griffith y a la banda. Ya no tiene una razón para ayudarlos. Guts le pregunta si es que él tiene una, y Yudo lo confirma. Pase lo que pase, será un miembro de la banda del halcón, a diferencia suya que ya empezó a luchar sus propias batallas. Así que no estaría mal que se vaya junto a Casca después de todo esto. De repente se acercan sus compañeros junto a Gastón y tristes le preguntan si tienen planeado irse de nuevo, porque si es así, le piden por favor que los lleve con él. Todos siguen pudiendo pelear y quieren pelear con él a su lado. Quieren estar a su mando porque confían en él y lo aprecian. Mientras estemos contigo, ya veremos cómo nos las ingeniamos. Al escuchar eso, Guts recuerda lo que dijo Yudo. Estoy seguro de que aquí es el lugar al que perteneces. Resulta que siempre estuvo en ese lugar. El lugar donde pertenezco, quizás sí existió, pero fui un estúpido y un gran testarudo para no darme cuenta de ello. Lo que quería en ese entonces estaba justo enfrente mío, delante de mis ojos. ¿Por qué siempre me doy cuenta de las cosas justo cuando las he perdido y es demasiado tarde para hacer algo al respecto? Primero Gambino y ahora esto. Guts jamás se dio cuenta hasta ahora que lo que necesitaba eran lazos, gente que apreciar, gente que querer proteger, esas conexiones que nos dan sentido y chispas en nuestra vida. Guts a lo lejos observa a Casca en el suelo llorando, y es por eso que le pregunta qué sucede, pero ella se niega a hablar hasta que Guts insiste y finalmente ella le dice que no puede ir con él. Guts se queda callado y Casca le dice que Griffith luce muy frágil y pequeño ahora. Ese gran Griffith orgulloso se había roto, no podía abandonarlo, no hay posibilidad de que pueda dejarlo en su estado actual. Es por esta misma razón que Guts le dice que también quiere quedarse, pero Casca, conociéndolo bien, le dice que no puede aferrarse al sueño de nadie. Después de todo, siempre lucha sus propias batallas. Si es que realmente es su amigo, si realmente tiene un sueño que seguir para ser igual a Griffith, se tiene que ir. Griffith al escuchar esto se queda petrificado, y después de una secuencia que explico en su video, arranca el carruaje sorprendiendo a Guts y a Casca que corren hacia él. En el camino Guts comienza a culparse de nuevo, piensa en si fue su culpa que esté así y se pregunta cómo puede ayudarlo, hasta que finalmente llegan donde él, que está sobre un charco de agua y sangre, con el fondo del sol siendo tapado. Así es, después de todas las profecías que escuchó Guts y después de todas las advertencias que no quiso escuchar, estaba parado frente al cuerpo destruido de su mejor amigo y hermano, levantando el Bejerit que estaba destinado a volver a sus manos. Mientras corre hacia él, se percata que Griffith intenta decirles algo, pero no logra escucharlos. Resulta que Griffith les estaba diciendo que corran, pero ya era demasiado tarde. Monstruos comenzaban a nacer de las tinieblas desde el lado de la luna, y es por eso que Guts corre aún más rápido, intentando salvarlo de ellos. Pero lo que no sabía es que si tocaba el cuerpo de Griffith, daría inicio a lo que es el comienzo del fin. Guts sigue corriendo y Griffith en su mente pide por favor que no lo toque. Si lo llega a hacer, nunca lo perdonaría, pero él termina llegando y lo agarra de los brazos. En un solo instante se miran a los ojos mutuamente. En los párpados de Griffith estaba el cuerpo de Guts confundido, hasta que se percata que el Bejerit comenzó a llorar, comenzando lo que sería la catástrofe más grotesca y horrible que jamás se ha presenciado en la historia del manga. De repente el cielo se transforma en el rostro de espíritus en sufrimiento, al igual que el suelo. Todos estaban aterrados, no entendían qué es lo que estaba sucediendo. Todo era completamente diferente a lo que jamás habían visto. Carcus comienza a paranoiarse. Hace unos segundos estaban en un campo verde. Quizás esto significa que están muertos. De repente Casca lo calla y comienza a liderar a todos sus compañeros, aun cuando están en una situación tan horrible como esta. Es entonces que Guts comienza a preguntarse qué es ese collar. De repente comenzó a llorar como si estuviera con vida, y justo todo a su alrededor se convirtió en un rojo sangre tétrico. Griffith, al igual que esa cosa, estaba llorando sangre, hasta que a lo lejos observan a esas criaturas deformes acercarse a ellos, y una voz comienza a gritar y anunciar que finalmente, después de 216 años, se llevará a cabo el festival nocturno, el festín conocido como el eclipse. Al escucharlo, Guts se alarma, ya que había escuchado eso muchas veces antes, todas provenientes de una profecía o advertencias. De repente una mujer gigante comienza a levantarse del suelo, y todos están atónitos al verla, hasta que termina de convertirse en la misma chica que vimos como miembro
miembro de la mano de Dios en el primer arco de Berserk. Finalmente estaba sucediendo, realmente iba a pasar, no nos mintieron. De repente del cielo llega Ubik y del suelo nace Conrad y de la propia luna aparece Void. Todos los espíritus del alrededor comenzaron a gritar de desesperación, hambre, miedo y a su vez todos empezaron a correr hacia la banda, mientras Void exclama que finalmente todos se han reunido aquí, sobre todo él. Diciendo eso apunta hacia Griffith y diciendo que es un bendecido por las leyes de la causalidad. Lo llaman halcón, regocíjate, eres el elegido, la hora ha llegado y el lugar es el indicado. Griffith, al recordar una visión que tuvo, comienza a temblar, tiene miedo, sabe y no sabe a la vez qué es lo que está sucediendo. Y Guts, al percatarse de esto, comienza a gritarles a la mismísima mano de Dios. Les grita que primero los arrastraron hasta ese agujero infernal y solo para decirles un montón de estupideces, a lo que Slan dice que esa amistad es muy bella. Estoy segura que será un excelente sacrificio. Instantáneamente todos en la banda, sorprendidos, se preguntan, ¿sacrificio? Y ella exclama que es para convertirlo en un demonio. Ubik entonces les dice que el momento en el que Griffith tomó posesión del Behelit carmesí cumplía con las características necesarias para convertirse en un demonio. Pero a diferencia de los otros apóstoles, su Behelit no es un ordinario. Solo aquel que puede renacer como uno de ellos puede obtenerlo. Así funciona el Behelit carmesí. Es el embrión del rey. Finalmente diciéndonos esto, es que entendemos por qué Sot le decía embrión del rey y no Behelit. Es por esto que toda la familia de Griffith son material de sacrificio. Cuando Slan dice esto, nos enfocan a todos esos espíritus y monstruos asquerosos, sedientos por devorarlos a cada uno. Algunos comienzan a gritar, otros comienzan a llorar, se quedan helados del miedo. Estaban rodeados de algo más horrible que la propia muerte. Guts le pregunta si sacrificarán sus vidas para convertirlo en uno de esos monstruos, pero Slan le corrige. No serán ellos los que sacrificarán su alma, sino que será él el que los ofrecerá como sacrificio. Griffith estaba estupefacto y Guts, como lo conoce muy bien, les grita que eso no sucederá. Él no sería capaz de hacer algo como eso, pero Void lo interrumpe, diciendo que todo recae en el flujo de la causalidad. Las conclusiones ya estaban dadas. La existencia de cada uno de ellos ha sido inmiscuida en este punto en concreto. El momento en el que la causalidad eligió a Griffith para convertirse en el quinto miembro de la mano de Dios, no había ninguna posibilidad para cambiar las cosas. Conrad, por ende, da inicio al ritual y pide que el vástago se dirija al altar. De repente el suelo comienza a moverse y Griffith junto a Guts comienzan a elevarse, pero están subiendo tan rápido que ambos están por caer hacia el precipicio. Pero el propio suelo absorbe a Griffith para que no caiga, dejando a Guts caer, hasta que Griffith le tiende una mano, pero este, al ver que está desgarrándose su brazo, decide soltar su mano. Pero Guts no abandonará a su mejor amigo así de fácil, por lo que agarra su cuchillo y clavándolo encima de todos esos rostros en sufrimiento, a lo lejos observa que Griffith está reunido con esos 4 demonios. Toda la forma que tiene Kentaro Miura para representar la absoluta locura y desesperación es mostrándonos el miedo de cada compañero de la banda, generado por el hecho de aceptar que van a morir de la forma más brutal y horrible que jamás se habrían imaginado. Guts intenta de todas las formas posibles llegar hacia Griffith, y él, siendo manipulado por Ubik y manipulado por el propio Femto que siempre vivió en su mente, lo observa llegar, pero es demasiado tarde. Lentamente se gira para mirarlo a los ojos, esos ojos característicos que lo hicieron cambiar, que lo hicieron amar. Es verdad, entre miles de camaradas y miles de enemigos, fuiste el único de todos quien me hizo olvidar mi sueño. Irónicamente, lo único que Guts había buscado todo este tiempo, lo había conseguido. Griffith sí lo había mirado, tanto que fue capaz de dejar todo de lado para que él pueda estar en la banda del halcón. Yo sacrifico. Guts grita aterrado al observar que Griffith fue encerrado en una mano gigante, iniciando de una vez por todas el sacrificio. Void en el cielo enseña el símbolo de la marca del sacrificio y comienza a marcar a cada uno de los compañeros de la banda, explicándonos que con esta marca, todos los espíritus y demonios del reino astral los perseguirán hasta devorarlos con vida, condenándolos a una muerte horrible. Todos los monstruos se abalanzan hacia la banda, comenzando a masacrarlos uno por uno. Todos comienzan a gritar, pero no se puede hacer nada al respecto. Casca, horrorizada, estaba quieta mientras veía a sus compañeros ser devorados por criaturas que escapaban a su entendimiento, a tal punto que se pregunta si todo esto es real, ¿por qué ellos estarían en un lugar tan horrible como este? Guts a lo lejos observa cómo todos sus compañeros comenzaron a ser devorados, y desde arriba le dicen que los que son marcados con la marca del sacrificio les pertenecen a ellos, son solo el aperitivo del nuevo vástago de la oscuridad. Al escuchar eso, Guts observa cómo Griffith está convirtiéndose, y por eso corre hacia él para salvarlo. Void, al mirar esto, le dice que es inútil intentarlo, además esto lo ha deseado él, no ellos. Guts los calla mientras sigue intentando llegar hacia Griffith. No quiere aceptar que alguien como su mejor amigo sería capaz de traicionarlo. No de nuevo. No puede permitir que la persona más importante para él lo vuelva a hacer.
Por eso les grita que se callen. Él jamás haría algo así, pero luego comienza a recordar momentos donde Femto proclamaba que su sueño era para él, no para nadie más. Al igual que aquella vez con Gambino, se niega a aceptarlo, pero a la vez comienza a dudar. ¿Será que esto es lo que en verdad querías? Al fin y al cabo, Slan lo dijo. Las palabras "yo sacrifico" salieron de su boca. Finalmente Guts entiende lo que sucedió y deja de intentarlo. Mientras su mano estaba temblando, lleno de ira, se abalanza hacia todos los monstruos que lo iban a devorar, lleno de odio y lleno de la furia por haber sido traicionado una vez más. En contraparte, todos estaban muriendo de formas atroces. Judo intentando salvar a Casca también fue uno de ellos, y Casca, al quedarse sola, intenta luchar pero no puede, y los demonios, al percatarse de que es una mujer, comienzan a prepararse para hacer la cosa más asquerosa que se le puede hacer a una persona. Guts, mientras tanto, estaba intentando como podía acabar con todo lo que se le cruzara en su paso. Su ira solo lo hacían masacrar a lo que estuviese delante de él, hasta que de repente lo agarran de la cabeza, y de forma brutal muerde la mano que lo agarra, para luego ser lanzado hacia la pared de cabezas, siendo herido de gravedad. Guts luego se da la vuelta y observa que Griffith estaba transformándose en algo que no era él. Griffith era un blanco más brillante que el mismísimo sol, y lo que estaba gestándose en ese huevo era oscuro como la noche. Guts lo mira triste porque sabe que lo que saldrá de ahí ya no será más Griffith, y es por eso que, movido meramente por su ira, sigue masacrando a todos los monstruos que se le cruzan, pero de repente cae hacia el precipicio. Pero no es un suelo donde aterriza, sino que es un charco de sangre, la sangre de todo lo que alguna vez llamó familia. Cuando mira hacia adelante y observa todos los cuerpos de sus compañeros destruidos, solo grita y comienza a gritar sus nombres a ver si alguno sigue con vida. Grita Judo, Pipín, Carcus, Casca, hasta que a lo lejos observa a Gastón herido. Sorprendido le dice que sigue con vida, a lo que Gastón, irónico, le dice que se siente más muerto que vivo. Guts le pregunta que dónde están los demás, y él dice que no lo sabe, estaba intentando huir todo este tiempo. Es entonces donde le pregunta qué es lo que pasó. Quizás la banda del halcón había sido demasiado buena para él, hasta que llegaron las celebraciones y todo se empezó a torcer. Su papel ni siquiera era el principal, pero aún así los quería muchísimo, y mientras Gastón intenta decirle a Guts lo mucho que los valoró, de repente su cabeza es destruida delante de los ojos de Guts, y él solo comienza a gritar hasta que a lo lejos ve a Pipín. Quizás junto a él puedan salir de ahí, por eso corre hacia él, pero lo nota callado, hasta que de manera brutal lo parten al medio delante de sus propios ojos. Y cuando comienza a pelear, nota que está rodeado de esas bestias y no puede hacer nada al respecto. Todos sus compañeros estaban esparcidos entre todos esos monstruos, y Guts no hace nada más que llenarse aún más de rabia y gritar con toda la voz que le queda, hasta que a lo lejos observa que Casca está en los aires a punto de ser abusada, y automáticamente Guts entra en un modo de bestia, corriendo hacia ella. No sabe qué es lo que está masacrando con sus manos, solo se quiere acercar a Casca, y cuando observa que están a punto de concretar su abuso, él solo grita de desesperación. Un monstruo muerde su brazo izquierdo, atrapándolo e impidiéndole hacer algo, hasta que todos los monstruos muestran unas expresiones de miedo y respeto. Mirando hacia el cielo, finalmente el feto del huevo nació, y con ello, después de tantos capítulos, después de tantos años, finalmente volvemos a verlo, volvemos a ver a Femto. Guts está horrorizado por lo que está viendo. Esa cosa negra llena de sangre no era él, no era el Griffith brillante que conocía. De repente, este baja de los cielos con sus alas y se postra delante de Guts. Cuando Guts lo mira al rostro, se pregunta si es él, y cuando se percata que sí lo es, de repente observa cómo empieza a hacer que Casca baje hacia él, y de la forma más asquerosa posible comienza a tocarla. Guts, con su brazo destruido por los dientes del monstruo, comienza a jalarlo. Sus ojos no podían creer lo que estaban viendo. El dolor de su brazo ya no existía, solo existe el odio que siente en ese momento. Llorando, comienza a gritar e intentar liberarse mientras mira cómo Femto está empezando a tocar a Casca, hasta que la besa e intenta abrir la boca del monstruo que destruyó su brazo, pero se rompe. Su espada sin filo no podía lograr nada, así que de la forma más brutal posible comienza a destruir su propio brazo con la espada sin filo. El dolor era indescriptible, pero Guts solo estaba movido por el deseo de salvar a Casca. No podía permitir que ella viva lo mismo que él vivió una vez, así que desangrándose y con el dolor más fuerte que jamás había sentido en toda su vida, procede a... Femto no solo había traicionado a Guts de la misma forma en la que Gambino lo traicionó, sino que estaba haciéndole a Casca eso que traumatizó a Guts y lo hizo sufrir durante años. Femto abusa de Casca delante de Guts, demostrándole una vez más que no tiene la fuerza para poder evitar esto. Primero no tuvo la fuerza para detener a Donovan, y ahora no tenía la fuerza para detener a Femto. Y lo peor es que el ser más amado de Guts era la víctima, no él. El momento donde grita el nombre de Femto es el momento más desgarrador que recordará el resto de su vida. Como dije, no hay nada peor
por qué darle todo a un hombre que no tenía nada y luego arrebatárselo en sus propias manos de la forma más inhumana y cruel. Cuando Guts logra finalmente liberarse, intenta correr hacia ellos, pero lo vuelven a atrapar, destruyendo su ojo derecho, por lo que Femto, al percatarse de que no puede hacer nada, lo mira con los ojos más malignos y despiadados que he visto. Y cuando finalmente termina, Guts sigue gritando, desesperado, hasta que repentinamente aparece Skull Knight y logra salvarlos a ambos, sacándolos de ese infierno en vida, exclamando que esos dos aún no están destinados a morir. Guts inconsciente comienza a soñar como la banda del halcón lo abandona, y él desesperado les pide por favor que regresen. De repente despierta y observa a la hija de Godot junto a Rickert cuidando de él. Ellos intentan explicarle qué es lo que vieron, todo lo de Skull Knight y el remolino alrededor de ellos, hasta que le pregunta a Guts qué ha sucedido con el resto. Guts al instante de escuchar esto se levanta y pregunta dónde está Casca, y Erika la señala al fondo de la cueva. Por eso se acerca suavemente y cuando le toca el hombro, ella grita. Esa mirada, esa expresión, su forma de ser eran diferentes a ella. Guts le intenta explicar que todo terminó, pero ella sigue gritando, hasta que Rickert le dice que ella no puede entenderle. Él lo había intentado antes y no lo logró, y si ni siquiera pudo reconocer a Guts, entonces esto parecía no tener solución. Guts intenta de todas las formas posibles acercarse a ella, pero Casca actúa como un niño o un animal. Al mirarla, sujetada de Erika, se percata que no solo había perdido a todos sus compañeros, sino que también la había perdido a ella. Temblando, decide ir al exterior y comienza a correr desesperado. No tiene un rumbo fijo, solo corre mientras piensa en Yudo, en Carcus, en Pipín, en Gastón, en Griffith, y por ello comienza a llorar. No es posible que todo eso haya ocurrido. Griffith no lo traicionó de esa forma. Todos sus compañeros no están muertos. Casca está bien. Todo sigue como estaba. De repente, mirando hacia el cielo, ese mismo cielo igual de negro que esa noche donde se dispuso a morir, se queda en el suelo, mientras en la oscuridad de la noche se refleja a Femto. De repente comienza a sangrar de su cuello. Resulta que su marca de sacrificio se activó y los mismos espíritus que devoraron a sus compañeros empezaron a salir de las sombras. Y Guts, pensando que de nuevo va a vivir lo mismo, observa a Skull Knight y a este le cede una espada, a lo que comienza a atacar a todos los espíritus que querían devorarlo. Pero ellos lo rodean y subiendo todo su cuerpo son alejados por Guts, que grita desesperadamente. Skull Knight procede a decirle que esta es la realidad que tendrán que vivir de ahora en adelante. Guts, al escuchar la palabra destino, se vuelve completamente loco y comienza a gritar hacia los aires mientras ataca a los espíritus. Y es entonces que procede a declarar una guerra. Enfrenta tu propio destino. Esta declaración es una demostración de todo lo que ha sido y será su camino. Desde el primer momento en el que nació, Guts estaba condenado a morir, pero se aferró a la vida, sin siquiera saber qué significan estas dos palabras. Todos estos años se aferró a esta, porque la mismísima vida siempre lo quiso ver muerto. Esta es una declaración de guerra contra el propio destino. Está desafiando la vida porque quiere demostrarle que vale más que ella. Este momento no solo marca un antes y un después en su viaje, sino que es el momento en el que nace la persona cruel que veríamos por primera vez. Ese hombre que tiene ganas de asesinar en sus venas y venganza en sus ojos. Ese hombre roto que lo perdió absolutamente todo y se le arrebató todo aquello que Casca y Griffith le inculcaron. En este momento nace finalmente el espadachín negro.